Ameruca, la tierra de la serpiente emplumada /diagonal, preparaos, que yo vengo. 19 de septiembre de 2025. Escuchad las palabras de Yeshua HaMashiach, que también es Cristo Jesús, y comprendan mi discurso para que puedan entender los verdaderos orígenes, la naturaleza y el propósito de la Babilonia secreta, porque en verdad ella es la tierra de la serpiente emplumada, incluso Ameruca, la tierra que se desliza sigilosamente y se come a sus habitantes y masacra a los inocentes y sacrifica tanto al Padre como a la Madre en gran abundancia desde tiempos antiguos, incluso hasta los tiempos actuales. Incluso una tierra maldita que contamina a sus habitantes sigilosamente y mediante la multitud de restos ceremoniales contaminantes y profanadores de sacrificios sangrientos y crueles que están enterrados en toda esta nación, profanada en muchos montículos de efigies, rituales, quemas de topet y sangre que fluye libremente, incluso sangre que ha empapado su suelo, donde la tierra clama justicia por la sangre derramada y que aún se derrama en grandes cantidades. Incluso estas mismas tierras contaminadas que claman con fuerza y en voz alta a los cielos por justicia en este mismo instante, incluso mientras la tierra se tambalea enormemente como un borracho a punto de caer, exigiendo incluso un juicio justo que verdaderamente no se demora. Y tú, Babilonia secreta, incluso tú, eres un continente impío y profanado, incluso una tierra poblada por última vez desde los días de Noé, una tierra dedicada a Eil el Ben Sachar y a los caminos de la serpiente, incluso una tierra empapada en la sangre de los inocentes por los ritos y prácticas de esta contaminada camada de víboras y profanadores que salieron a profanar en tiempos antiguos. Incluso una tierra reservada en secreto por las manos ocultas de los caídos, incluso reservada y destinada a ser su nueva Atlántida, incluso una nación diseñada y dedicada al surgimiento de la bestia del mar y la bestia de la tierra. Incluso una nación que finge ser cristiana, pero que en realidad es una nación de satanistas secretos que se establecieron y descansan cómodamente dentro de sus instituciones profanadas y profanadoras, desde las más pequeñas hasta las más grandes, y son estas sociedades secretas dedicadas a Eil el Ben Sachar, a quien llaman falsa e ignorante Lucifer, incluso considerándose ignorantes a sí mismos como seres brillantes e iluminados, incluso en su engaño y sus decepciones, con los que ellos mismos están atados eternamente a sus juramentos impíos para siempre, engañando, pero al mismo tiempo siendo engañados por aquellos a los que están eternamente atados como hijos del pecado. Que se sepa que la Babilonia secreta es los Estados Unidos de América, antiguamente llamada Ameruca, incluso la tierra de la serpiente emplumada que se deslizó y se transformó en esa gran ramera que se sienta sobre muchas aguas y es una nación que fue creada para que la bestia del mar y la bestia de la tierra pudieran levantarse de sus cenizas en sus tiempos de revelación, incluso una nación adúltera, incluso una nación de fornicación, una nación que es en verdad una gran ramera que se proclama seguidora justa de Jesús el Nazareno. Pero en realidad es una nación cuyos constructores están libres de la verdadera roca de la fundación, incluso esa gran piedra angular con la que tropiezan los infieles, incluso Jesús el Nazareno, que también es Yeshua HaMashiach. En verdad, Ameruca es una nación que fue establecida por esa mano impía y oculta, incluso una tierra de sociedades secretas dedicadas a la serpiente en trampas esotéricas y, a medida que el poder de la Rosa Cruz invadió Ameruca, así se estableció también la superposición final de la nueva Atlántida, incluso un plan oculto durante mucho tiempo que sincretizaría los cultos a la serpiente en todo el mundo, destruyendo y sacrificando incluso a toda la clase sacerdotal de estas civilizaciones caídas, y a estas mismas civilizaciones que, con arrogancia y necedad, tratarían de detener a la misma serpiente a la que se habían dedicado a servir plenamente con muchos juramentos sangrientos, sin comprender la naturaleza de la entidad real a la que se habían vinculado. Y así, tú eres Ameruca, porque me dirijo a un continente que, de norte a sur y de este a oeste, es incluso una tierra dedicada a esa antigua serpiente emplumada que ha contaminado y profanado estas tierras, incluso cuando los imperios han surgido y caído dentro de sus fronteras, incluso muchos imperios no registrados de la serpiente, incluso una nación de serpientes emplumadas y voladoras dedicada a sociedades matriarcales y democráticas, donde las turbas malvadas podían gobernar bajo el dominio de Eil el Ben Sachar y su prole de víboras que han profanado las tierras de la Babilonia secreta para siempre, que es incluso una tierra que fue poblada cuando el hombre vagaba por la tierra desde donde el arca aterrizó en el monte Ararat hace tanto tiempo. Y mientras los hombres recibían el mandato de Yahweh, el gran Yo Soy, obligados por el pacto de Noé a dispersarse y repoblar la tierra en justicia pactada, los descendientes de Cam, en cambio, se congregaron en gran desobediencia para hacerse un nombre en las tierras de Sinar, diciéndose a sí mismos, vamos, hagámonos una torre fuerte para que podamos preservarnos, y que verdaderamente podamos guerrear con los cielos, porque Nimrod se hizo a sí mismo un poderoso cazador ante el Señor, incluso un poderoso cazador de hombres a los que cazaba por deporte. Y así los hombres llegaron a la tierra de la serpiente emplumada desde el este a través del puente terrestre de Bering, como se conoce modernamente, y vinieron del mar desde el oeste a lo largo de diversas rutas comerciales y de viaje, llegaron a estas tierras reservadas por Eil el Ben Sachar para sus nefastos propósitos, una tierra que verdaderamente los caídos reclamaron en su totalidad en el mundo que entonces era, incluso una tierra donde enterraron muchos secretos que tan repentina
Inesperadamente se les permitirá recuperar, incluso cuando se levante mi restricción y se permita su breve reinado para la salvación de Jacob, y también para que ellos mismos caigan en un juicio ardiente, ya que este asunto se permite en continuidad para que puedan ser completamente diezmados, porque los tiempos de los caídos verdaderamente han llegado y soy yo, Cristo Jesús, incluso el león de la tribu de Judá, quien aplastará la cabeza de esta antigua serpiente en la inalidad del juicio. Y así fue como Canaán encontró lo que los vigilantes enterraron, y fue guiado según los deseos de su corazón, ya que invadió y robó una tierra que no le pertenecía, violando el pacto de Noé. Sin embargo, codiciaba los días antiguos que habían sido destruidos en aquel gran diluvio en los días antiguos, cuando el mundo que entonces existía pereció a causa de Satanás, que incitó a los vigilantes caídos a mezclarse con las mujeres y producir su descendencia maldita, descendencia que no es más que bastardos y réprobos, una imitación de la vida en la que sus abominaciones están condenadas para siempre a cometer las viles y pútridas lujurias de sus padres, y las lujurias de sus padres harán. Por lo tanto, comprendan que estas malas hierbas, que son abominaciones abominables de principio a fin, no tienen raíz ni rama en el cielo, en la tierra, ni siquiera bajo la tierra, y serán arrancadas de raíz, eterna y para siempre, de debajo del sol, según la promesa del pacto de Adonai YHVH, el gran yo soy, y serán atados y quemados en esos grandes fuegos de recompensa donde el gusano no muere, y todos los que sean arrojados a las llamas recibirán sus pecados multiplicados por 1000 en sus propios pechos, en un juicio eterno y justo del que nunca escaparán. Y así fue como Eil el Ben Sachar, incluso ese pequeño príncipe derrotado, incluso ese gran fanfarrón y profanador de todo lo que es puro, salió a sembrar su cizaña en el jardín de Yahweh, el gran yo soy, incluso ese mismo jardín que fue plantado cuando Elohim dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, porque en el principio, Elohim creó los cielos y la tierra quedó sin forma y vacía, y las tinieblas cubrieron la superficie del abismo. Y así fue como Eil el Ben Sachar y un tercio de sus ángeles que siguieron su rebelión fueron arrojados a la tierra con vergüenza y derrota, y es Eil el Ben Sachar, ese pequeño príncipe derrotado, quien aulló de vergüenza y derrota al ser expulsado del cielo de los cielos con gran ira, reservado incluso para el juicio final y ardiente en los fuegos de ese gran día, cuyos fuegos son avivados con las llamas más calientes y puras de color azul, y preparados para recibir a todos los que se han unido a la rebelión de Satanás, desde el más pequeño hasta el más grande entre los caídos del reino. Y así Elohim dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, y así Elohim estableció la tierra restablecida solo con su mandato y solo con sus palabras y solo con su consejo se formó, se hizo y se creó la creación, incluso con sus poderosas y eternas palabras y su poder y consejo, porque YHVH no necesita consejero. No hay ningún ser como el Dios eterno de la justicia, aunque mientan y finjan patéticamente. Y así fue creada la tierra y todo lo que contenía, y esa misma tierra fue dada a Adán, porque el hombre fue creado para la tierra, y la tierra fue creada para el hombre, que verdaderamente fue creado a imagen de su creador, incluso YHVH, el gran yo soy. Y, sin embargo, esa astuta serpiente atacó la herencia de Adán con sus artimañas, un ataque y una violación que fueron completamente deshechos en el Calvario, cuando yo, Jesús el Nazareno, pronuncié las eternas palabras, todo está consumado, y así es como he comprado a la humanidad, la tierra y todo lo que hay en ella con mi sangre expiatoria, y la tierra es del Señor y su plenitud, y yo vengo como el león de la tribu de Judá para juzgar y hacer la guerra, así que escuchad mi rugido, oh habitantes de la tierra, porque vuestro tiempo ha llegado. Y así, los caídos han salido a profanar y alterar la creación desde su perfección original en la que fue creada. Ellos mismos no pueden crear porque YHV nunca los creó con tal poder ni habilidades. Por lo tanto, comprendan que estos caídos se jactan de ser dioses cuando en realidad son impostores que ingen serlo. Por lo tanto, escuchad las palabras de Yeshua HaMashiach, incluso de Cristo Jesús, ya que vengo a decirle a mi iglesia, a mi cuerpo, e incluso a mi novia de las tierras corruptas y contaminadas donde muchos de vosotros nacisteis y vivís, mientras vuestros padres vagaban por la tierra bajo el castigo de Adonai YHVH, el gran yo soy, incluso aquel que expulsó a las tribus del norte entre las naciones con una carta de divorcio en la mano, y allí, dispersos entre las naciones, han sido mantenidos y preservados desde entonces incluso por su maestro, ya que se aferraron a la ley de Moisés mientras viajaban a las tierras del norte cuando fueron conquistados por desobediencia a manos de los asirios, y, sin embargo, dispersadas por los babilonios, quienes a su vez conquistaron y castigaron a los desobedientes entre mis padres de las tribus de Judá y Benjamín, incluso el reino meridional de Judá en los días antiguos, que se convirtió en Judea cuando Idumea y Judá se fusionaron a punta de espada. Y así, las ovejas perdidas de la casa de Israel se dispersaron entre las naciones en su desobediencia. El reino del norte se dispersó entre las naciones del norte, en las tierras de Gog y Magog, a través de Europa y hasta América. Y así, sus hermanos y compañeros de tribu del reino del sur fueron dispersados en el extranjero en los días de Tito y Vespasiano, y de nuevo durante la revuelta liderada por Simón Bar Kokhba, y muchos de mi pueblo fueron dispersados aún.
más hacia las tierras al sur y al este de Jerusalén, hacia el norte de África y hacia Alejandría de Egipto, y muchos otros lugares han vagado en su castigo, y sin embargo han sido preservados por Moisés, aunque muchos están esclavizados por Esaú y Askenaz, y muchos de ellos están engañados y esperan a su Mahdi, en lugar de a Yeshua HaMashiach, que es el verdadero Mesías y el libertador de Israel prometido desde antiguo por Adonai YHVH, Selah. Sin embargo, tal como está escrito, es cierto que mi pueblo es en gran parte ignorante y parcialmente ciego de su verdadero yo y su identidad. Incluso separados de Yahweh, el gran yo soy, de quien el olivo natural participa de la riqueza de la raíz, cuya raíz es Jehová YHVH, el gran yo soy. Sin embargo, mi pueblo se ha vuelto ignorante unos contra otros en mentiras y odio e ignorancia de su verdadero yo, incluso cuando han sido adoctrinados para creer las mentiras de esta prole de sacerdotes serpientes en cualquier nación en la que se hayan establecido, incluso esa prole de sacerdotes serpientes que sirven a Eil el Ben Sachar, incluso ese serafín ardiente y caído que está reservado para los fuegos del castigo eterno y el juicio, cuyos fuegos están reservados para el juicio más severo. Para esta serpiente malvada que se ha contaminado a sí misma en una rebelión sin sentido, incluso mantenida en un estado derrotado y caído del que nunca se recuperará. Y así, a mis compatriotas y hermanos se les ha enseñado a odiarse unos a otros mediante muchas mentiras empaquetadas para adoctrinar a las masas, pero así está escrito: 6 cosas aborrece el Señor, y 7 le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama planes malvados, los pies que corren apresurados hacia el mal, el testigo falso que profiere mentiras y el que suscita contiendas entre hermanos. Así es como a los hijos del reino de los cielos se les ha enseñado mediante el engaño, la falsedad y mucho odio que ellos mismos son los esclavizadores de sus hermanos en el Atlántico, incluso un acto llevado a cabo por Esaú y Askenaz al servicio de Eil el Ben Sachar, donde culpan a los hijos del reino de los cielos por los pecados de las cizañas que robaron niños de sus tierras y de sus madres y padres, que fueron vendidos con gran odio por sus propios vecinos y tribus a manos de hombres malvados. En tiempos antiguos. Así que comprendan que estas viles acciones están perfectamente registradas en los cielos y que la justicia y la recompensa lloverán tan repentinamente sobre los habitantes de la tierra que aún buscan la destrucción de Jacob, aunque es su propia destrucción la que les sobrevendrá tan repentina e inesperadamente ahora, Selah. Sin embargo, muchos de vosotros seguís siendo ignorantes porque el color de vuestra piel es diferente al de vuestros hermanos por el arte y el hermoso diseño de Yahweh, pero ninguna otra criatura en la tierra se odia a sí misma de tal manera debido a las mentiras de una serpiente en toda la creación de Elohim, y sin embargo, mi pueblo se permite estar atado por tal tontería y mentiras superficiales de estupidez sin fundamento dadas por los caídos ellos mismos para la destrucción de mi pueblo. Arrepentíos ahora de tal necedad, porque no tenéis tiempo. Sin embargo, muchos de vosotros seguís ignorando que en Cristo Jesús no hay judíos ni gentiles, ni esclavos ni libres, sino una nueva creación en Cristo, incluso una nueva creación en la que las antiguas genealogías adánicas se disuelven para siempre por medio de ese espíritu de filiación, porque las promesas hechas al fiel Abraham serán heredadas por los justos que viven con la misma fe del fiel Abraham, ahora dada tan plenamente en el rostro de Jesucristo en el nuevo nacimiento. Sin embargo, muchos de vosotros elegís la ignorancia en vuestras formas superficiales que no son mías, y de las que debéis arrepentiros, porque os he mandado que améis a Dios con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y que améis a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Un mandamiento que muchos de vosotros rechazáis en vuestro odio racial hacia la misma raza de Adán, que es de un color diferente en la belleza del diseño de Yahweh. Arrepentíos. Y así fue en los días antiguos, la estirpe de Canaán se corrompió aún más al integrarse con los caídos, incluso en los días antiguos, y al contaminarse con el pecado, se entregaron por completo a los caídos allí, en las tierras de Sinar, incluso a la sombra de la gran torre de Babel, la misma torre que YHV derribó en su derrota. Porque así está escrito: después de que la tierra fuera inundada en los días de Noé, la tierra fue dividida por sorteo entre los hijos de Noé en los días de Peleg, y así Jafet entró en su herencia en las tierras del norte. Y el pueblo era de una sola lengua, y los hijos de Cam se congregaron en la tierra que se convirtió en Babilonia. Y los príncipes de Nimrod se reunieron con Put, Mitzraim, Cus y Canaán y sus familias para construir su ciudad y en ella una torre fuerte, incluso una torre alta, para poder hacer la guerra a los cielos y congregarse para hacerse un nombre en rebeldía contra el mandato de Yahweh de ser fructíferos y multiplicarse para repoblar la tierra. Pero así son los caminos del hombre natural infiel, que en sus deseos y orgullo sirve al pecado y, por lo tanto, sirve al padre del pecado, incluso al diablo, a través de la desobediencia de la humanidad a Yahweh debido al pecado en la carne del hombre natural. Y de la posteridad de Nimrod, que creció en maldad, se dice que de los malvados sale mucha maldad. Y así, Nimrod contaminó la tierra a la manera de los caídos, y de sus hechiceros y magos surgieron las antiguas escuelas de misterios donde los hechiceros caídos enseñaban sus misterios sin valor a aquellos que serán arrojados a las llamas para siempre en los pecados de los Satanás, y se unirán a ellos en su herencia eterna.
Y Nimrod se levantó en el primer imperio después del diluvio de Noé, incluso donde Nimrod gobernó la tierra con injusticia, incluso un gobierno que los caídos buscan tener para sí mismos por completo sobre la tierra, pero no tendrán una edad de oro, sino un duro juicio. Así que Yahweh, en su juicio, hizo que la tierra se abriera y se tragara un tercio de su torre, y el fuego cayó del cielo consumiendo otro tercio de la torre, y se permitió que una tercera parte permaneciera como memorial contra ellos. Por lo tanto, se le llamó Babel, porque Yahweh confundió allí el lenguaje de toda la tierra, y desde allí Yahweh los dispersó por toda la faz de la tierra. Y muchas naciones y pueblos rechazaron y olvidaron a Yahweh, que había hecho un pacto con Noé, y así olvidaron el pacto que Noé había hecho con Yahweh según su herencia y según las lenguas que hablaban, olvidaron el pacto de Yahweh con Noé, y se volvieron a los caminos de los caídos porque no hay otra opción. Y sin embargo, Abraham se convirtió en Abraham y los justos vivirán por la fe. En Babilonia, Nimrod hizo mucho mal, ya que hizo muchos ídolos y se proclamó Dios y creó su blasfema Trinidad, incluso una Trinidad impía, con la intención de burlarse de la verdadera divinidad y de la simiente prometida de la mujer y de desviar a los hijos de los hombres hacia la injusticia. Y así Nimrod estableció sus llamadas escuelas de misterios, mientras el conocimiento de los caídos comenzaba a extenderse y cubrir la tierra una vez más, y la humanidad volvió a cambiar la verdad de Yahweh por una mentira y adoró y sirvió a la creación más que al Creador, que es bendito por siempre. Amén. Y así como el pueblo fue dispersado de Babilonia, también lo fueron el conocimiento espurio y las costumbres de los caídos, incluso con todos sus rituales repugnantes y blasfemos de aquellos que comen la carne con la sangre y aquellos que beben la sangre de Adán, donde reside la vida de la carne, prácticas totalmente corruptas y abominables que Yahweh ha prohibido una vez, para siempre, porque Adán fue creado a imagen de Yahweh y la vida de la carne está en la sangre. Sin embargo, continúan con sus formacees, repugnantes y blasfemas hasta el día de hoy, y sus prácticas y ritos se han conservado en aquellos que adoran a los demonios y se inclinan ante ídolos mudos. Y esta camada de víboras ha dominado, tanto abiertamente como con gran sigilo, a los pueblos de la tierra. Pero también lo son las costumbres de Hillel ben Sachar, quien juró que nunca se inclinaría ante Adán ni le serviría, sino que, en su odio, mataría a todos los hijos de Adán para que éstos no heredaran sus órdenes abandonadas en los cielos y para que los caídos pudieran apoderarse de la herencia de Adán, que no les pertenece, porque la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Y así, los caminos de la serpiente se arraigaron una vez más en los pueblos de las naciones, incluso a través de esta camada de víboras, incluso los hijos de la serpiente, cuya carne es el polvo de la tierra, ya que ambos se alimentan de la carne y la sangre literales de los inocentes, y también se alimentan y se entrelazan en los estados emocionales de los hombres, al igual que se entrelazan en los asuntos de los hombres, para no hacer más que robar, matar y destruir, incluso para poder tener su ansiada edad de oro, de la que nunca disfrutarán, sino que, en cambio, recibirán un duro juicio. Selah. Sin embargo, en su derrota, estas líneas de sangre recién contaminadas se consagraron al servicio de los caídos y juraron lealtad y muchos juramentos. Incluso en tiempos antiguos en las llanuras de Sinar, y así es como estas familias han pasado a formarse en 10 familias, que son 10 reyes que darán su autoridad y poder a la bestia porque estas son las mismas familias de antaño, y estas son las familias de la gran serpiente misma, incluso totalmente dedicadas a sus deidades serafínicas, que no son dioses, sino caídos y farsantes que fingen. Y aunque Hillel ben Sachar tiene muchas familias y cultos, e incluso muchas naciones dedicadas a él en muchas tierras y pueblos, y esto se debe a que esta camada de víboras se oculta entre la gente con sus repugnantes y viles prácticas de sacrificio de niños y democracia gobernada por las masas, que proviene de los propios Satanás, por lo tanto, salid de entre ellos y separaos en todas las cosas, pueblo mío, porque la tierra del béisbol y la tarta de manzana es una tierra de sacrificios de niños y derramamiento de sangre, incluso desde los tiempos en que las tierras de Ameruca se secaron por primera vez de las aguas de las profundidades en aquel gran diluvio de antaño, cuando la serpiente volvió a fijar su mirada en estas tierras que ha contaminado y que reclamarán como propias una vez más. Incluso una tierra que será un páramo en su juicio, sin embargo, los caídos anclarán su llamada IA completamente dentro de sus fronteras porque sellarán el asiento de la bestia dentro de estas terribles tierras que no se recuperarán de los juicios que caerán, y el humo de su tormento se elevará para siempre. Y así, los caídos han corrompido una vez más la genética de la humanidad, incluso después del gran diluvio que acabó con el mundo que entonces existía. En un diluvio repentino y violento que destruyó toda la vida de la carne en la tierra, excepto 8 almas salvadas, entre las que se encontraban el justo Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos, y los animales limpios y sin mancha que fueron preservados con vida en el arca durante los tiempos de su preservación. Y así ha surgido la humanidad, y ha caído, y ha vagado incluso preservada en la ignorancia de su verdadera naturaleza y sus propósitos, que la humanidad fue creada para Adonai YHVH, incluso el gran yo soy, incluso que el hombre se santificara en Cristo Jesús, que también es Yeshua HaMashiach, como un templo hecho sin manos humanas, adecuado y apartado para la morada de
Ese Espíritu Santo de justicia que nace dentro de cada uno de vosotros que habéis hecho de Jesús el Nazareno Señor para la vida eterna y la salvación. Y así son los obedientes y fieles, ustedes son el templo del Dios viviente, incluso un templo hecho sin manos humanas y habitado por el Dios Altísimo, incluso en el rostro de Jesucristo, que es su Señor eterno de la justicia, porque es Dios en Cristo en ustedes, y ustedes son el templo santo de Adonai YHVH, incluso el Israel de Dios, un templo santo hecho sin manos humanas, sino por la obra de Cristo Jesús, a quien YHVH ha hecho un espíritu vivificante para siempre y que también es el sumo sacerdote. Para siempre según el orden de Melquisedec, Selah. Y así, la guerra de la simiente ha hecho estragos en toda la tierra, incluso desde antes del diluvio de Noé, y esa guerra sigue causando estragos hasta el día de hoy, pero se ha ganado por completo en Cristo Jesús en la salvación eterna para todos los que me hacen Señor, ya sean judíos o de las naciones, porque el Cordero de Dios es poderoso para la salvación de todos los que invocan mi poderoso nombre con fe, y para todos los que permanecen fieles hasta el final. Y a medida que la guerra de la simiente se ha desarrollado y los pecados de los hombres se han unido en alianza con los caídos una vez más y de muchas maneras, surgieron los cultos de la serpiente, cultos que hicieron que sus propios hijos y descendientes pasaran por el fuego del sacrificio a sus dioses abominables, que no son dioses, sino que todos sirven y conducen al propio Eil el Ben Sachar, y estos espíritus incorpóreos de los Nefilim a los que todos adoran, atados a la tierra desde el diluvio de Noé, y también como se comprometen con estos satanases caídos y sus costumbres serpentinas. Porque sus costumbres son las costumbres de la serpiente y es a estas serpientes a las que se han comprometido plenamente. Y así, aquellos que se comprometen con estos cultos de serpientes y estos serafines caídos adoptan y manifiestan las formas, los deseos y las naturalezas de los caídos, de los que se declaran hijos de sus nuevos padres serpientes adoptivos, mientras se transforman en la vergüenza, y por medios químicos y rituales ocultistas, y se alejan de la imagen de YHVH, y adoptan plenamente la naturaleza del caído Eil el Ben Sachar en muchos ritos y rituales, y también en mucho derramamiento de sangre inocente, en sacrificios ceremoniales, y se dedican plenamente como templos profanados e invertidos reservados para los caídos, y para todos y cada uno de los espíritus malignos y aves odiosas que son enviadas a habitar estas jaulas que se dan para el uso de sus amos, incluso vacías, barridas y adornadas. Y así lo hace Eil el Ben Sachar, y sus sacerdotes serpientes dividen, fracturan, guerrean y luchan con sigilo y, finalmente, alteran a todos los que acuden a él para que los acepten como sus dioses. Si continúan en sus caminos mientras rechazan el arrepentimiento y a Cristo Jesús, que los salvaría por completo, y así todos ellos, de forma deliberada y rebelde, se sacrifican de cualquier justicia potencial, incluso se apartan de la salvación por una semilla injusta, que, una vez colocada dentro de ellos, nunca podrá ser eliminada para siempre. Y así, todos los que se comprometen con Hello Ben Shakar de tal manera nunca obtienen el perdón y verdaderamente se convierten en hijos de la desobediencia, incluso estas mismas cizañas a las que me enfrenté en las personas de sus antepasados cuando les dije claramente a la cara, sois de vuestro padre, el diablo, y haréis los deseos de vuestros padres. Y así, estas serpientes se han arrastrado sobre su vientre, entrelazándose sigilosamente entre Adán mientras buscan esconderse del juicio que les sobreviene tan repentina e inesperadamente ahora, y no escaparán. Y así, esta camada de víboras, esta línea de sangre impía e híbrida, se ha deslizado de manera por toda la tierra con gran engaño, negando incluso que exista esta semilla de la serpiente. Sin embargo, prospera y continúa dentro de la forma de muchas personas vinculadas por juramentos, y de muchas formas se ha deslizado y se ha establecido sigilosamente en las naciones, y en sus caminos contaminados se ha escondido esta camada de víboras. Y en los tiempos antiguos, incluso en los tiempos de Moisés, estos refaítas, incluso estos seres terribles de las tribus de Canaán, contaminaron una vez más las tierras prometidas, porque la tierra prometida dada en promesa de alianza hacen para que su descendencia la habitara fue robada por estas abominaciones malignas, y eran grandes en estatura, y grandes y poderosos en maldad eran estas abominaciones alteradas. Sin embargo, como está escrito, por mandato de YHVH, el gran yo soy, Josué los expulsó de las tierras prometidas, pero no los expulsó por completo. Sin embargo, estas abominaciones en las tierras de Canaán también se establecieron en muchas tierras y en un momento dado habían establecido una red por toda la tierra que estaba destinada a ser un imperio, y a través de muchas tierras y continentes, porque estos pueblos eran pueblos gigantes híbridos que no eran completamente humanos y que tenían la tez clara y el pelo rojizo a rubio, pero eran terribles y de naturaleza corrupta, y sus rituales religiosos eran viles, repugnantes y asesinos, por lo que difundieron sus costumbres corruptas y los nombres de sus supuestos dioses eran muchos, y eran marineros, incluso marineros avanzados que poseían tecnología prohibida de los vigilantes caídos, guardada entre ellos con la intención de dominar y destruir a Adán, un plan que nunca llevarán a cabo, sino que recibirán un duro juicio.
Sin embargo, así está escrito, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo, Moisés, mi siervo, ha muerto, ahora, pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que les doy, es decir, a los hijos de Israel. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, os lo he dado, como dije a Moisés. Así es como Yahweh, el gran yo soy, se comprometió en un pacto a que estos seres terribles, incluso estos abominables refaítas, nunca conquistaran y repoblaran la tierra con injusticia, pero ellos formaron los inicios de un imperio y salieron a invertir y profanar muchas tierras mientras buscaban derrotar los pactos de Yahweh, una hazaña totalmente imposible de lograr. Y así, los pueblos del mar cubrieron las tierras en los tiempos antiguos mientras viajaban por los mares en sus avanzadas embarcaciones modulares. Y así traficaron con muchas naciones y muchos pueblos dentro de las tierras de este continente conocido, pero oculto a las masas. Y estos pueblos del mar explotaron extensamente su cobre y establecieron muchas ciudades y campamentos, y dominaron los sistemas fluviales de lo que actualmente se conoce como Babilonia secreta, también llamada Estados Unidos. Y se alimentaron y sacrificaron a los niños, las madres y los padres de los indígenas, muchos de los cuales se convirtieron en una ley para sí mismos, ya que vivían pacíficamente según las costumbres establecidas en la ley de Moisés, para que su conciencia los excusara en ese gran día del juicio, y la misericordia y la gracia alcanzarían a todos los que vivían rectamente desde el corazón de esa manera, pero eran completamente ignorantes de los caminos de Yahweh, el gran yo soy, en el día en que los secretos de los hombres salgan a la luz, con los pensamientos y las intenciones del corazón, Selah. Sin embargo, vuestros educadores jesuitas conocían muy bien la carta fundacional de la Rosa Cruz, incluso sus numerosos manifiestos, en los que se les encomendaba llevar a cabo la construcción de su nueva Atlántida, una nación engañosa que está completamente separada de la mesa de las naciones, y que es una nación fuera del pacto de pueblos esclavizados que han sido tomados de muchas naciones, con muchas historias falsas en lugar de la verdad. Sin embargo, la verdad eterna permanece eternamente para siempre, que todos los que se han dedicado a sabiendas en secreto, o sin saberlo en ignorancia, a este imperio impío que es la Babilonia secreta, incluso estos Estados Unidos de América, a los que yo llamo América como arquetipo de una nación malvada y democrática, incluso esa gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, incluso propagando sus sistemas de la serpiente impuestos al mundo ofrecidos en esa copa dorada de fornicación inmunda con la que encanta a las naciones que tiene en sus manos. Incluso todos los que participan en tales actividades, mientras rechazan a Jesús el Nazareno en favor de Barrabás, su rey, que es Donald John Trump, la bestia de la tierra, con la mordedura de la serpiente en la mano, caerán bajo un juicio repentino, rápido e irrecuperable que está destinado a caer de forma tan repentina e inesperada ahora. Por lo tanto, intercedan por sus seres queridos perdidos para que se les dé la oportunidad, el honor y la posibilidad de invocar a Jesús hasta el final, si deciden no amar sus vidas hasta el final. Porque la Babilonia secreta, incluso América, está ahora destinada a ser destruida en una hora, y yo vengo a preparar a mi pueblo que vive en sus fronteras, e incluso dentro de las naciones que trafican y comercian con esta gran ramera, e incluso a todas las naciones de la tierra, para que verdaderamente os dediquéis por completo al arrepentimiento ante Cristo Jesús, que también es Yeshua HaMashiach, y para que os separéis por completo de sus caminos en el habla, en la práctica y en todos vuestros caminos, porque todos los que están obstinada e ignorante comprometidos con sus caminos belicosos y de ramera caerán repentina e inesperadamente en juicio ahora, ya que esta gran ramera cae a su doble juicio al sonido de ese poderoso grito, y con ese toque de trompetas que sonará tan repentina e inesperadamente ahora. Salid de ella, pueblo mío, y escuchad el sonido de mi advertencia antes de que caiga el juicio. Preparaos, pueblo mío, porque la hora de vuestra boda ha sido anunciada y mi aparición está prevista para suceder de forma tan repentina e inesperada ahora. Fortaleceos bajo la sangre expiatoria del Cordero de Dios en arrepentimiento y aceptad mi perdón por vuestros pecados, para que yo pueda redimiros por completo y conectaros plenamente con vuestra recompensa. El día de vuestra reunión ha llegado, pueblo mío, por lo tanto, preparaos con toda ilusión y sincera expectación, porque, en verdad, sois una generación que nunca saboreará la muerte, tal y como se prometió en la antigüedad. Regocijaos. Por lo tanto, comprendan lo que está a punto de suceder, amados míos, porque su redención está aquí. Y así sucederá en un día que no esperáis, y en un momento que no anticipáis, porque muchos de vosotros habéis rechazado mi llamada a prepararos tan repentina e inesperadamente ahora, y en su lugar habéis programado y planeado vuestra propia reunión según las palabras de Eil el Ben Sachar, y en su lugar os centráis en sus palabras en lugar de en vuestro eterno Señor de la justicia.
Por lo tanto, comprendan, mis amados, que sin importar el día, la hora o el momento de mi aparición, e incluso si adivinan correctamente, se les ordena que se preparen al borde del camino con sus lámparas llenas de heme y aceite y sus mechas recortadas exactamente de la manera que les he instruido, para que estén listos para su novio que se acerca, porque yo vengo sin demora y mi viaje para reunir a mi novia está casi completado en plena victoria, así que, ¿por qué os impacientáis y os dejáis caer en él? Orgullo y en muchas tentaciones, cuando en cambio deberíais centrar toda vuestra atención en vuestro Señor eterno de la justicia, que viene a por vosotros, amores míos, no desfallezcáis. Entonces sucederá, y de repente ocurrirá en el caos del día. El mundo se oscurecerá justo antes de que el resplandor de mi aparición irrumpa en la tierra en toda su gloria, y no compartiré mi gloria con nadie más. Por lo tanto, la oscuridad total precede inmediatamente al resplandor de mi venida. Y sigo sintonizando a mi iglesia, a mi cuerpo e incluso a mi novia con la frecuencia de esa poderosa trompeta, para que todos los fieles en Cristo puedan entender ese grito y oír el dulce sonido de esa poderosa trompeta. Y os sentiréis elevados, y todos subiréis a través del firmamento, y todos seréis limpiados completamente de la tierra roja que ha compuesto vuestros cuerpos, contenidos dentro de vuestras capas de pieles. Y todos seréis transformados de repente y para siempre, y os encontraréis completamente revestidos de una naturaleza brillante, y en cuerpos perfectos y sin pecado, poderosos e incorruptibles, y cargados de habilidades sagradas, según vuestra fidelidad en llevar a cabo las obras que os he llamado a realizar con fe a vuestro Señor eterno. Por lo tanto, preparaos, porque el día de vuestra redención está cerca, y por eso vengo a prepararos, amados míos, y os preparo con estas palabras para que conozcáis el profundo mal que está presente en las tierras de la Babilonia secreta, incluso en América, que ha contaminado el mundo con su fornicación con los reyes de la tierra. Y así, la hora de vuestra plena redención se acerca, y está tan cerca de vosotros ahora, pueblo mío, que preocuparse y angustiarse por los asuntos de esta tierra es realmente un esfuerzo muy insensato, por lo que ordeno a todos los que escuchan estas palabras que cesen en la fe. Porque todos seréis transformados de forma tan repentina e inesperada ahora. Y para algunos, seréis llevados en un día que parecerá como cualquier otro. Para algunos en la tierra será un día normal, y un día que tal vez parezca como cualquier otro. E incluso así, algunos estarán naturalmente dormidos y descansando sus cuerpos para ser despertados por un poderoso grito y un toque de trompeta. Sin embargo, para muchos será un día oscuro y tormentoso, ya que las tormentas del juicio se están formando plenamente ahora. Y será un día oscuro de caos y agitación política, y también estallará la guerra civil en todas las tierras. Y sucederá que su cabeza parecerá herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y todo el mundo se maravillará y seguirá a la bestia. Y así se levantará este engañador. Y muchos en la Babilonia secreta, incluso aquellos que creen en las mentiras de Barrabás y siguen sus buenas palabras y sus discursos justos, están cautivados y atrapados por una falsa paz en la que imaginan que sus deliciosas y pecaminosas vidas continuarán, donde hoy es como ayer y mañana será igual que hoy. Y muchos gritarán, aullarán y se lamentarán de que ahora les han quitado su esperanza y lucharán contra sus compatriotas hasta la muerte, mientras que su ataque sorpresa se desatará por completo, incluso cuando mi restringidor sea levantado de la tierra y la Babilonia secreta caiga en una doble porción de juicio en una hora, mientras caen muchas calamidades. Y aquellos que adoran sus cubos negros se agotarán en la matanza, incluso una matanza provocada a propósito por un gran engaño, y de las cenizas se levantarán. Entonces sucederá, tal como se ha predicho, que una destrucción repentina caerá sobre la Babilonia secreta, y así será, tal como se ha declarado y escrito. Sus costas quedarán cubiertas, será dividida por la mitad desde el Golfo hasta los lagos, caerá un gran fuego y se lanzarán sus misiles, y mi poderoso ángel arrojará una gran piedra al mar y la mayor ciudad de la Babilonia secreta no escapará, ni la ciudad de los ángeles, porque en verdad, sus ciudades pecadoras arderán y serán derribadas. Los ejércitos de la bestia serán liberados y cazarán a todas las personas y sacrificarán a multitudes, y tienen órdenes de eliminar a todos los que no se ajusten a sus propósitos, o que puedan levantarse para luchar contra ellos otro día. Escuchad mis palabras, pueblo mío, incluso todos aquellos a quienes estoy llamando, y comprendan los tiempos en los que viven. Porque el mundo que ahora conocen dejará de existir, y en su lugar quedarán muchos páramos. Incluso las cenizas y ruinas de la misteriosa Babilonia, porque la guerra ha llegado. Porque cuando arrebate a mi novia a los cielos, una gran calamidad envolverá a la Babilonia secreta, y ella será destruida en una hora, y en una hora será destruida, y nada podrá cambiar su destino, porque Yahweh así lo ha declarado. Y así, esa finalidad llegará plenamente cuando reúna a los fieles de mi iglesia conmigo en las nubes y cuando su partida sacuda al mundo entero, literalmente sacudirá la tierra, y un gran temblor consumirá a la Babilonia secreta, y ella será desgarrada por la mitad cuando mis santos partan. Ella será completamente quemada con fuego del cielo y sus misiles caerán, sus faldas serán cubiertas con aguas del este y del oeste. Porque un ángel poderoso tomará una piedra como una gran piedra de molino y la arrojará al mar, diciendo, así será derribada con violencia la gran ciudad de Babilonia, y nunca más será hallada.
porque así está escrito y así será hecho. Porque grande es su juicio, y el juicio ha comenzado en la casa de Dios. Escúchenme y escúchenme bien, y inclinen sus oídos a las palabras de Yeshua Amasiach. Babilonia secreta, todas tus iglesias apóstatas serán destruidas, porque he juzgado a todas las que no son mías, incluso a todas las iglesias falsas que dicen grandes mentiras con hipocresía. Oh, Babilonia secreta, tus puentes caerán, tus caminos serán derribados, rotos e intransitables, tus cadenas de suministro ya se están desmoronando y pronto estarán desoladas. No se te entregarán provisiones, porque nadie vendrá en tu ayuda, y estarás sola en tu hora de desolación, oh, gran ramera. No tendrás felicidad, y los que sobrevivan se encontrarán luchando solo por beber un sorbo de agua. El hambre se apoderará de la tierra. Y una gran pestilencia se apoderará de ti, e incluso los animales atacarán, porque los tiempos han llegado. Los ejércitos rojos que vuestro gobierno traidor permitió entrar en vuestras fronteras matarán a todos los hombres, mujeres y niños que no se ajusten a sus propósitos. Porque matarán y esclavizarán a todos los que encuentren, son los ejércitos de la bestia que han sido reunidos de los 4 rincones de la tierra para este propósito, y la bestia oculta y el falso profeta oculto los han reunido. No tienen compasión, ni misericordia, ni gracia, ni remordimiento, y odian profundamente a los habitantes de la misteriosa Babilonia por los terribles pecados que vuestros líderes han cometido en sus tierras. Cuando se produzca la reunión, se retirará el restringidor y una gran destrucción se apoderará de la tierra, de forma repentina y en un instante. Porque cuando se retire el restringidor, no quedará nada que impida el mal en el mundo y las lujurias y pasiones malignas de la humanidad. Una gran guerra estallará en toda la tierra, y los hermanos se levantarán una vez más para matar a sus hermanos, y grande será su destrucción. Muchas naciones caerán como misterio Babilonia, incluso esa gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, quedará desolada en una hora. Esa gran ciudad, incluso esa nación de muchos Estados Unidos, será completamente destruida, porque se ha ganado una doble porción de juicio, y es digna de ello. Un gran fuego se apoderará de sus ciudades cuando caigan sus misiles. Se producirá un gran temblor, y esa nación se dividirá por la mitad. Sus costas se inundarán enormemente, y nunca volverá a levantarse, porque grandes son sus pecados y grande es su juicio. Babilonia secreta. Mira. Estás completamente rodeada por las naves de tus enemigos, has permitido que millones y millones de ejércitos rojos, incluso el ejército de la bestia, se infiltren en tus tierras. Les has permitido cometer actos de sabotaje, han destruido tus cadenas de suministro, han destruido tus reservas de alimentos, han destruido tu economía, han establecido campamentos para seleccionar, torturar y ejecutar a cualquiera que no se ajuste a sus propósitos. Y de repente caerá el fuego. De repente, las aguas cubrirán tus faldas que están por encima de tu cintura, oh gran ramera, de repente, una violenta sacudida vendrá sobre ti y te desgarrará. De repente se dará la orden y millones invadirán la tierra para matar a todos y cada uno de los seres humanos vivos que no se ajusten a sus propósitos. No tendrán piedad, no tendrán remordimientos, no se les podrá suplicar, no tendrán compasión, sino que servirán a Satanás y cumplirán los propósitos que se les han encomendado, pues cumplirán la ira de Dios sobre la misteriosa Babilonia y nunca más volverá a levantarse. Comprended mi ira, porque una hora con la bestia está sobre vosotros, oh gran ramera, incluso esa gran y engañosa nación, continente y tierra que se ha transformado sigilosamente de la tierra de la serpiente emplumada a esa gran ramera que se sienta sobre muchas aguas y que será derribada para siempre de forma tan repentina e inesperada ahora, por mi orden que ha sido concedida por el mismo Yahvé, porque yo siempre hago la voluntad de aquel que me ha enviado, pues yo soy Cristo Jesús, vuestro eterno Señor de la justicia. Por lo tanto, preparaos y comprendan que en pocos días, y lo digo en sentido figurado porque este evento puede ocurrir literalmente en cualquier momento, y, en verdad, en pocas horas, todos seréis reunidos en los cielos de los cielos, pues ha sido anunciado y proclamado por mis siervos los profetas, incluso todos aquellos que son fieles a las palabras de su Señor de señores y Rey de reyes, incluso todos aquellos que hablan al unísono con el Evangelio eterno. Aunque muchos de mis profetas rechazan las palabras del Señor eterno porque, en cambio, eligen atarse a las mentiras de sus teólogos mentirosos que cubrieron sus mentes y corazones con brujería y mentiras basadas en los jesuitas, incluso declarando tontamente que no se darán más escrituras a la tierra, incluso una mentira que es repudiada por completo por este pequeño libro abierto que he abierto en las manos de mis siervos, incluso ese pequeño libro abierto del capítulo 10 del Apocalipsis, que contiene las declaraciones de los 7 truenos, así como parte del Evangelio eterno, donde el resto está destinado a ser entregado a Jacob por las manos de mis 2 testigos, que también son mis 2 candelabros. Y así será borrada de la tierra esta raza de víboras, y así cesará América eternamente y para siempre. Y así serán borrados de la tierra eternamente y para siempre los caminos de la serpiente. Yo soy Cristo Jesús, y he enviado estas palabras por medio de mi mensajero y siervo, y por medio de mi mensajero y siervo han sido enviadas estas palabras.
Y por una verdad eterna, estas palabras están sintonizadas para encontrar los ojos, los oídos y los corazones de todos aquellos a quienes son enviadas. Y estas palabras, aunque no forman parte del Evangelio eterno, serán preservadas en el testimonio dado por el Espíritu de profecía a mí, poderoso mensajero, para ser reveladas por mi mandato, incluso el mandato de Cristo Jesús, porque es por mi poder, voluntad y fuerza que estas palabras son dadas a la tierra por primera vez y en estos tiempos de revelación. Incluso palabras que son verdaderas e incorruptibles, que son dadas sobrenaturalmente en espíritu y no por las facultades intelectuales de mi mensajero y siervo, que han sido recreados y restaurados en justicia para mis propósitos eternos e Inés, por mandato de Yahweh, el gran yo soy, que ha dado a mi mensajero y siervo un lugar a mi izquierda en el reino venidero, pues aquellos que se sientan a mi derecha y a mi izquierda son dados y preparados por Yahweh mismo, para que no haya recelos entre los redimidos y para que, en verdad, no haya acepción de personas entre la casa de Yahweh, incluso así, porque yo, Cristo Jesús, lo declaro con plena autoridad mediante estas palabras que son dadas para revelar. ¿Y quién eres tú, oh hombre, para levantar tu voz y levantar tu talón contra mi mensajero y siervo, que viene con plena autoridad y revestido de gran poder y autoridad y con un mensaje celestial, incluso prometido desde antiguo en el capítulo 10 del Apocalipsis? ¿Quién eres tú, oh hombre, para decir, validar o declarar los métodos y propósitos comunicativos del gran yo soy, dados en la cara de Jesucristo? ¿Quién eres tú, oh hombre, para rechazar mis palabras dadas en mi mensajero y siervo, por quien han sido enviadas mis santas, poderosas y eternas palabras? Oh, hombre, has malinterpretado a tu Creador, pensando que es algo insignificante discutir con YHVH, el gran yo soy. Habéis permitido tontamente creer que la humanidad puede ignorar las palabras de su Creador cuando son dadas en juicio declarativo antes de que caiga la calamidad, incluso la calamidad que sellará a los desobedientes y de corazón duro en el juicio eterno, porque es un privilegio y un honor dado a aquellos que invocarán el nombre de Jesús hasta su fin, y no un honor reservado para los desobedientes voluntariosos y obstinados que serán llevados a juicio de forma tan repentina e inesperada ahora, porque los juicios de Yahweh, el gran yo soy, están dirigidos y medidos con perfecto detalle a cada uno de los seres que caen bajo tales juicios. Y estos juicios caerán precisamente de acuerdo con sus obras, por lo que debes temblar mucho, oh hombre, quien quiera que seas y donde quiera que estés, que levantes tu talón de tal manera. Yo soy Cristo Jesús, el que viene en las nubes, tal como se prometió en mis escritos sagrados, tal como se registra en las Escrituras. Yo soy Jesús el Cristo, el que sostiene esa poderosa trompeta en la mano, y en ese preciso momento un poderoso grito y un estruendo musical, cuya poderosa voz reunirá a los fieles en Cristo. Yo soy vuestro esposo, amores míos, y me acerco a mi novia porque el Padre me ha dado la orden de ir a reunir a mi hermosa y fiel novia, y a nuestros invitados. Vengo por vosotros, amores míos, y reuniré a todos los fieles en Cristo en ese momento exacto y perfecto dado, elegido y decidido por Yahweh, el gran yo soy, cuyo plan de salvación sigo obedientemente y administro con toda autoridad, porque soy uno en unidad y propósito con el gran yo soy, y tengo mi propia voluntad que aún podría seguir. Sin embargo, también soy aquel que siempre hace la voluntad de mi Padre con toda obediencia justa, porque soy ese Hijo del Hombre. Y así es. Preparaos, mi novia, y también todos vosotros, fieles. Porque no tenéis tiempo, y ya estáis separados de aquellos que permanecerán en el fuego del refinador, y especialmente de aquellos que caerán en este doble juicio que se avecina, que caerá pesadamente y eternamente sobre Amerucá, incluso sobre la tierra de la serpiente emplumada, incluso sobre esa gran ramera que se sienta sobre muchas aguas. Porque esta tierra será completamente purificada en un juicio ardiente de todo lo que Eil Ben Sachar ha hecho para contaminar y profanar, y verdaderamente, todas sus formas injustas y toda esa camada de víboras que lo siguen serán eliminadas de la tierra en un juicio ardiente para siempre. Por lo tanto, prepárense y estén listos. No tenéis tiempo. Os he ordenado que os escondáis, pueblo mío. No es que debáis esconderos de 3 días de oscuridad imaginarios que no ocurrirán y que son una fábula jesuita inventada para contradecir las palabras, nadie sabe el día ni la hora, ¿por qué? Para que ocurran 3 días antes de un día y una hora que se desconocen, ese tiempo se identificaría entonces por el comienzo de los 3 días. Incluso una falsedad y una fábula tonta que no ocurrirá. Por lo tanto, preparaos y estad listos, amados míos, porque voy a venir a por vosotros. Y no los dejaré al juicio de los pecadores y todos ustedes se encontrarán de repente en la sala del trono de YHVH, donde la hueste del cielo espera su presencia con mucha gloria, recompensa, alegría y vida eterna dada plenamente por Adonai YHVH, en la presencia de Jesucristo, directamente en sus cuerpos eternos de gloria que están a punto de estar completamente redimidos. ¿Estáis preparados, amores míos? Porque en mi mano, una trompeta pulida. Una trompeta gloriosa. Una trompeta especial. Una trompeta preparada para los oídos de los fieles, pulida, pura y limpia.
Incluso una trompeta sintonizada a la frecuencia que solo pueden entender los fieles en Cristo. Incluso todos aquellos a los que he sintonizado para escuchar y recibir sus frecuencias que alteran la vida y que os cambiarán a todos de forma tan repentina e inesperada ahora, y cambiaréis para siempre. Nunca os corromperéis ni os alteraréis de esta asombrosa perfección con la que os recrearé a todos de forma tan poderosa y definitiva ahora. Y os maravillaréis eternamente y para siempre ante la poderosa nueva creación en la que todos seréis hechos con un poder grande, santo, justo y creativo para siempre. Amén, que así se haga en ese momento perfecto de la orden prometida. Firmado. Yeshua Mashiach, incluso Jesús el Cristo, dado para aquellos a quienes amo plenamente y que también me aman plenamente. Ameruca, juzgada, descodificada, desvelada y revelada. Contemplad. El esposo ordena a su esposa, prepárate, que voy a por ti. 28 de septiembre de 2025. Escucha las palabras de Yeshua Mashiach, que también es Cristo Jesús, y comprende mi discurso para que puedas entender los verdaderos orígenes, la naturaleza y el propósito de la Babilonia secreta. Porque, en verdad, ella es la tierra de la serpiente emplumada, incluso Ameruca, incluso la tierra que se desliza sigilosamente, y se come a sus habitantes, y masacra a los inocentes, y sacrifica tanto al padre como a la madre en gran abundancia desde tiempos antiguos, incluso hasta los tiempos actuales. Incluso una tierra maldita que contamina a sus habitantes sigilosamente, y por la multitud de restos ceremoniales contaminantes y contaminantes de sacrificios sangrientos y crueles de tiempos pasados que están enterrados en toda esta nación contaminada en muchos montículos de efigies, rituales, quemas de topet y sangre sacrificial que fluye libremente. Incluso cuya sangre ha empapado su suelo, donde la tierra clama justicia por la sangre que se ha derramado y que aún se derrama en grandes cantidades. Incluso estas mismas tierras contaminadas que claman con fuerza y en voz alta a los cielos por justicia en este mismo instante, incluso mientras la tierra se tambalea enormemente como un borracho a punto de caer, exigiendo incluso un juicio justo que verdaderamente no tarda en llegar. Y tú, Babilonia secreta, incluso tú, eres un continente impío y profanado, incluso una tierra poblada por última vez desde los días de Noé, una tierra dedicada a Eil el Ben Sachar y a los caminos de la serpiente, una tierra empapada en la sangre de los inocentes por los ritos y prácticas de una prole contaminada de víboras y profanadores que salieron a profanar en tiempos antiguos. Incluso una tierra reservada en secreto por las manos ocultas de los caídos, incluso reservada y destinada a ser su nueva Atlántida, incluso una nación diseñada y dedicada al surgimiento de la bestia del mar y la bestia de la tierra. Incluso una nación que finge ser cristiana, pero que en realidad es una nación de satanistas secretos que se establecieron y descansan cómodamente dentro de sus instituciones profanadas y profanadoras, desde las más pequeñas hasta las más grandes, y son estas instituciones gobernadas por sociedades secretas las que se dedican a Eil el Ben Sachar, a quien llaman falsa e ignorante Lucifer, considerándose incluso, en su ignorancia, seres brillantes e iluminados, incluso en su engaño y sus decepciones, con los que ellos mismos están atados eternamente a sus juramentos impíos para siempre, engañando y, sin embargo, siendo engañados por aquellos a los que están eternamente atados como hijos del pecado a los caídos para siempre. Que se sepa que la Babilonia secreta es los Estados Unidos de América, antiguamente llamada Ameruca, la tierra de la serpiente emplumada, que se ha deslizado y transformado en esa gran ramera que se sienta sobre muchas aguas y es una nación que fue creada para que la bestia del mar y la bestia de la tierra pudieran levantarse de sus cenizas en sus tiempos de revelación. Incluso una nación adúltera, incluso una nación de fornicación, una nación que es en verdad una gran ramera que se proclama seguidora justa de Jesús el Nazareno, pero en realidad es una nación cuyos constructores están libres de la verdadera roca de la fundación, incluso esa gran piedra angular con la que tropiezan los infieles, incluso Jesús el Nazareno, que también es Yeshua Mashiach. En verdad, Ameruca se ha convertido en estos Estados Unidos de la modernidad y es una nación que fue establecida por sus manos impías y ocultas, incluso una tierra de sociedades secretas dedicadas a la serpiente en trampas esotéricas, y a medida que el poder de la Rosa Cruz invadió Ameruca, también se estableció su última superposición de la Nueva Atlántida. Incluso a un plan oculto durante mucho tiempo que sintetizaría y sincretizaría estos cultos a la serpiente en todo el mundo, destruyendo y sacrificando a muchos de la clase sacerdotal de estas civilizaciones caídas, y a muchos de estas mismas civilizaciones que, con arrogancia y necedad, tratarían de detener a la misma serpiente a la que se dedicaron en muchos juramentos sangrientos a servir plenamente, sin comprender la naturaleza de la entidad real a la que se vincularon, aunque los restos de estos pueblos se encuentran en estas mismas tierras hasta el día de hoy. Y así sois Ameruca, porque me dirijo a un continente que, de norte a sur y de este a oeste, es incluso una tierra dedicada a esa serpiente emplumada de antaño que ha contaminado y profanado estas tierras para sus propios fines, incluso cuando los imperios han surgido y caído en sus fronteras, incluso muchos imperios no registrados de la serpiente, incluso una nación de serpientes emplumadas y voladoras dedicada a sociedades matriarcales y democráticas donde las turbas malvadas podían gobernar bajo el dominio de Eil el Ben Sachar.
Además, su prole de víboras ha profanado por completo las tierras de la Babilonia secreta, que es incluso una tierra que fue poblada cuando el hombre vagaba por la tierra desde donde el arca aterrizó en el monte Ararat hace tanto tiempo. Desde allí, los hombres recibieron la orden de Yahweh, el gran Yo Soy, obligados por el pacto de Noé a dispersarse y de poblar la tierra en justicia pactada, aunque los descendientes de Cam, en gran desobediencia, se congregaron para hacerse un nombre en la tierra de Sinar, diciéndose a sí mismos, venid, hagámonos una torre fuerte para que podamos preservarnos, y para que verdaderamente podamos guerrear contra los cielos, porque Nimrod se hizo a sí mismo un poderoso cazador ante el Señor, incluso un poderoso cazador de hombres a los que cazaba por deporte. Y así, los hombres llegaron a la tierra de la serpiente emplumada desde el oeste, viajando hacia el este a través del puente terrestre de Bering, como se conoce modernamente, y vinieron desde el mar desde el este hacia el oeste a través del Atlántico, a lo largo de diversas rutas comerciales y de viaje, llegaron a estas tierras reservadas por Eil el Ben Sachar para sus nefastos propósitos. Incluso una tierra que los caídos reclamaron por completo en el mundo que entonces era, incluso una tierra donde enterraron muchos secretos que tan repentina e inesperadamente se les permitirá recuperar, incluso cuando se levante mi restricción y se permita su breve reinado para la salvación de Jacob, y también para que ellos mismos caigan en un juicio ardiente, ya que este asunto continúa desde los días de Noé, para que puedan ser completamente diezmados, porque los tiempos de los caídos realmente han llegado a su fin, y soy yo, Cristo Jesús, incluso el león de la tribu de Judá, quien aplastará la cabeza de esta antigua serpiente en la finalidad del juicio. Y así fue como Canaán encontró lo que los vigilantes enterraron, y fue guiado según los deseos de su corazón, ya que invadió y robó una tierra que no le pertenecía, violando el pacto de Noé. Sin embargo, codiciaba los días antiguos que habían sido destruidos en aquel gran diluvio, en el que el mundo de entonces pereció a causa de los Satanás que incitaron a los vigilantes caídos a mezclarse con las mujeres para producir su descendencia maldita. Incluso esos descendientes no son más que bastardos y réprobos, una imitación de la vida en la que sus abominaciones están condenadas para siempre a cometer las viles y pútridas lujurias de sus padres, y a satisfacer las lujurias de sus padres están condenados para siempre. Por lo tanto, comprendan que estas malas hierbas, que son abominables, abominaciones de principio a fin, no tienen raíz ni rama en el cielo, en la tierra ni siquiera bajo la tierra, y serán arrancadas de raíz, eterna y para siempre, de debajo del sol, según la promesa del pacto de Adonai YHVH, el gran Yo Soy. Y serán atados y quemados en esos grandes fuegos de recompensa donde su gusano no muere, y todos los que sean arrojados a las llamas recibirán sus pecados multiplicados por 1000 en sus propios pechos, en un juicio eterno y justo del que nunca escaparán. Y así es como Eil el Ben Sachar, ese pequeño príncipe derrotado, ese gran fanfarrón y profanador de todo lo que es puro, salió a sembrar su cizaña en el jardín de Yahweh, el gran Yo Soy, ese mismo jardín que fue plantado cuando Elohim dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Porque en el principio, Elohim creó los cielos y la tierra quedó sin forma y vacía cuando la oscuridad cubrió la superficie del abismo. Esa oscuridad era Helo Banshakar y un tercio de sus ángeles que siguieron su rebelión y fueron arrojados a la tierra con gran vergüenza y derrota. Y es Eil el Ben Sachar, ese pequeño príncipe derrotado que huyó de vergüenza y derrota cuando fue arrojado a la tierra desde el cielo de los cielos con gran ira, reservado incluso para el juicio final y ardiente en los fuegos de ese gran día, cuyos fuegos son avivados por las llamas más calientes y puras de color azul que están preparadas para recibir a todos los que se han unido a la rebelión de Satanás. Desde el más pequeño hasta el más grande entre los caídos del reino. Elohim dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Entonces Elohim restableció la tierra solo con su mandato, y solo con sus palabras, y solo con su consejo se formó, se hizo y se creó la creación. Incluso solo por sus poderosas y eternas palabras, su poder y su consejo. Porque YHVH, el gran Yo Soy, no necesita consejero, aunque su trono esté rodeado por 10.000 veces 10.000, y no hay ningún ser como el Dios eterno de la justicia, aunque mientan y finjan patéticamente. Y así fue creada la tierra y todo lo que contiene, y esa misma tierra fue dada a Adán, porque el hombre fue creado para la tierra, y la tierra fue creada para el hombre, que verdaderamente fue creado a imagen de su creador, incluso YHVH, el gran Yo Soy. Y, sin embargo, esa astuta serpiente atacó la herencia de Adán con sus artimañas, un ataque y una violación que fueron completamente deshechos en el Calvario, cuando yo, Jesús el Nazareno, pronuncié las palabras eternas, consumado es. Y así es, que he comprado a la humanidad, la tierra y todo lo que hay en ella con mi sangre expiatoria. Por consiguiente, la tierra es del Señor y la plenitud de ella, y yo vengo como el león de la tribu de Judá para juzgar y hacer la guerra, así que escuchad mi rugido, oh habitantes de la tierra, porque vuestro tiempo ha llegado. Y así, los caídos han salido a profanar y alterar la creación desde su perfección original con la que fue creada.
Excepto que ellos mismos no pueden crear porque YHVH, el gran yo soy, nunca los creó con tal poder ni habilidades. Por lo tanto, comprendan que estos caídos se jactan de ser dioses cuando todos ellos son impostores que fingen serlo. Selah. Por lo tanto, escuchen las palabras de Yeshua HaMashiach, incluso Cristo Jesús, mientras vengo a revelar a mi iglesia, a mi cuerpo e incluso a mi novia la verdad sobre aquellas tierras corruptas y contaminadas donde muchos de ustedes nacieron y viven. Porque vuestros padres vagaron por la tierra en castigo bajo Adonai YHVH, el gran yo soy, y fue bajo un gran castigo que Yahweh expulsó a las tribus del norte de Israel entre las naciones con una carta de divorcio en la mano. Allí, dispersos entre las naciones, han vagado y han sido guardados y preservados desde entonces, y muchos de ellos ahora forman parte del Israel de Dios, eternamente y para siempre. Incluso guardados por su maestro, porque se aferraron a la ley de Moisés mientras viajaban a las tierras del norte después de ser conquistados por desobediencia a manos de los asirios. Así que las tribus del norte fueron divorciadas y expulsadas a las naciones, pero ya estaban dispersas en el exilio cuando los babilonios conquistaron y castigaron al reino del sur, incluso a los desobedientes entre mis padres de las tribus de Judá y Benjamín con otros, que formaron el reino de Judá en los días antiguos. Incluso el mismo que se convirtió en Judea cuando Idumea y Judá se fusionaron a punta de espada. Y así, las ovejas perdidas de la casa de Israel se han dispersado entre las naciones a causa de su desobediencia, aunque un remanente siempre ha permanecido en la tierra prometida hasta el día de hoy. El reino del norte se dispersó entre las naciones del norte, en las tierras de Gog y Magog, a través de Europa y en América. Y así, sus hermanos y compañeros de tribu del reino del sur fueron igualmente conquistados por los babilonios. Sin embargo, regresaron para reconstruir el segundo templo y, con el tiempo, fueron dispersados en el extranjero en los días de Vespasiano y Tito, y de nuevo durante la revuelta liderada por Simón Bar Kokhba, cuando muchos más de mi pueblo fueron dispersados aún más hacia las tierras al sur y al este de Jerusalén, al norte de África y a Alejandría de Egipto, y muchos otros lugares por los que han vagado en su castigo. Sin embargo, ellos también han sido preservados por Moisés, aunque muchos están esclavizados por Esaú y Askenaz, y muchos más de ellos están engañados y esperan a su Mahdi, en lugar de a Yeshua HaMashiach, que es su verdadero Mesías y el libertador de Israel prometido desde antiguo por Adonai YHVH, Selah. Sin embargo, como está escrito, así es en verdad, que mi pueblo es en gran parte ignorante y parcialmente ciego a su verdadero yo y su identidad. Incluso separados de Yahweh, el gran yo soy, de quien el olivo natural participa de la riqueza de la raíz, incluso cuya raíz es Jehová YHVH, el gran yo soy. Sin embargo, muchos de mi pueblo se han dejado llevar por la ignorancia y se han vuelto unos contra otros con mentiras y odio, causando una profunda ignorancia de sus verdaderos orígenes, incluso cuando han sido adoctrinados para creer las mentiras de esta prole de sacerdotes serpientes en cualquier nación en la que se hayan establecido, incluso esa camada de sacerdotes serpientes que sirven a Eil el Ben Sachar, ese serafín ardiente y caído que está reservado para los fuegos del castigo eterno y el juicio, cuyos fuegos llevan el castigo más severo para esta serpiente malvada que se ha contaminado a sí misma en una rebelión sin sentido, incluso mantenida en un estado derrotado y caído del que nunca se recuperará. Y así, a mis compatriotas y hermanos se les ha enseñado a odiarse unos a otros mediante muchas mentiras empaquetadas para adoctrinar a las masas. Y así está escrito, estas 6 cosas aborrece el Señor, y 7 le son abominables, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama planes malvados, los pies que corren apresurados hacia el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que suscita contiendas entre hermanos. Así es como a los hijos del reino de los cielos se les ha enseñado, mediante el engaño, la decepción y mucho odio, que ellos mismos son los esclavistas de sus hermanos durante el comercio transatlántico de esclavos. Excepto que esta empresa fue llevada a cabo de forma por Esaú y Askenaz al servicio de Eil el Ben Sachar, donde culpan a los hijos del reino de los cielos por los pecados de la cizaña que robó niños a sus madres y padres, y que robó padres, madres e hijos de tierras ajenas a las suyas, que luego fueron vendidos como esclavos en Amerucá y en otros lugares, con gran odio hacia esta cizaña por parte de sus propios vecinos, que eran tribus vecinas en guerra que los vendieron a manos de estos hombres malvados en tiempos antiguos. Así que comprendan que estas viles acciones están perfectamente registradas en los cielos y que la justicia y la recompensa lloverán tan repentinamente sobre los habitantes de la tierra que aún buscan la destrucción de Jacob. En cambio, su propia destrucción les sobrevendrá tan repentina e inesperadamente ahora. Selah. Sin embargo, muchos de vosotros seguís siendo ignorantes porque el color de vuestra piel es diferente al de vuestros hermanos por el arte y el hermoso diseño de Yahweh. Sin embargo, ninguna otra criatura en la tierra se odia a sí misma de tal manera debido a las mentiras de una serpiente en toda la creación de Elohim, pero mi pueblo se permite estar atado por tal necedad y mentiras superficiales de estupidez sin fundamento dadas por los mismos caídos para la destrucción de mi pueblo. Arrepentíos ahora de tal necedad. No tenéis tiempo.
Sin embargo, muchos de vosotros seguís ignorando que en Cristo Jesús no hay judíos ni gentiles, ni esclavos ni libres, sino una nueva creación en Cristo, incluso una nueva creación en la que las antiguas genealogías adánicas se disuelven para siempre por medio de ese espíritu de filiación. Porque las promesas hechas al fiel Abraham serán heredadas por los justos que viven por la fe, de la misma manera que vivió el fiel Abraham, cuya fe conduce plenamente al rostro de Jesucristo en el nuevo nacimiento. Excepto que muchos de vosotros elegís la ignorancia en vuestras formas superficiales que no son mías y de las que debéis arrepentiros inmediatamente. Aún así, porque os he mandado amar a Adonai YHVH con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y amar a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Un mandamiento que muchos de vosotros rechazáis en vuestro odio racial contra la misma raza de Adán, cuyas túnicas de piel tienen un tono de color diferente al vuestro en la belleza del diseño de Yahweh, arrepentíos. Y así fue como, en los días antiguos, la estirpe de Canaán se corrompió al integrarse con los caídos, incluso en los días antiguos, y al contaminarse en el pecado, se comprometieron plenamente con los caídos en la tierra de Sinar, incluso a la sombra de la gran torre de Babel, la misma torre que YHVH, el gran yo soy, derribó en su derrota. Porque así está escrito, después de que la tierra fuera inundada en los días de Noé, la tierra fue dividida por sorteo de herencia entre los hijos de Noé en los días de Peleg. Y así Jafet entró en su herencia en las tierras del norte, y el pueblo era de una sola lengua, y los hijos de Cam se congregaron en la tierra que se convirtió en Babilonia. Y los príncipes de Nimrod se reunieron con Put, Mitzraim, Cus y Canaán y sus familias para construir su ciudad y en ella una torre fuerte, incluso una torre alta, para poder hacer la guerra a los cielos y congregarse para hacerse un nombre en rebelión contra el mandamiento de Yahweh de ser fructíferos y multiplicarse para repoblar la tierra. Pero así son los caminos del hombre natural infiel, que, en sus deseos y orgullo, sirve al pecado y, por lo tanto, sirve al padre del pecado, que es el diablo, a través de la desobediencia de la humanidad a Yahweh, el gran yo soy, debido al pecado en la carne del hombre natural. Y de la posteridad de Nimrod, que creció en maldad, se dice que de los malvados sale mucha maldad. Y así Nimrod contaminó la tierra a la manera de los caídos, y de sus hechiceros y magos surgieron las antiguas escuelas de misterios, donde los hechiceros caídos enseñaban sus misterios sin valor a aquellos que serán arrojados a las llamas junto con ellos para siempre en los pecados de los Satanás, y eternamente se unirán a ellos en su herencia eterna. Y Nimrod se levantó en el primer imperio después del diluvio de Noé, incluso donde Nimrod gobernó la tierra con injusticia, incluso un gobierno que los caídos buscan tener para sí mismos por completo sobre la tierra, pero no tendrán una edad de oro, sino un duro juicio. Así que Yahweh, en su juicio, hizo que la tierra se abriera y se tragara un tercio de su torre, y el fuego cayó del cielo consumiendo otro tercio de su torre, y se permitió que una tercera parte permaneciera como memorial contra ellos. Por lo tanto, se le llamó Babel, porque Yahweh confundió allí el lenguaje de toda la tierra, y desde allí Yahweh los dispersó por toda la faz de la tierra. Y muchas naciones y pueblos rechazaron y olvidaron a Elohim, que había hecho un pacto con Noé, y así olvidaron el pacto que Noé había hecho con Elohim, según su herencia y las lenguas que hablaban, olvidaron el pacto de Elohim con Noé, y se volvieron a los caminos de los caídos porque no había otra opción. Y sin embargo, Abraham se convirtió en Abraham y el justo vivirá por la fe. Allí, en Babilonia, Nimrod hizo mucho mal, ya que hizo muchos ídolos y se proclamó a sí mismo Dios, y creó su blasfema Trinidad, incluso una Trinidad impía destinada a burlarse de la verdadera divinidad y de la simiente prometida de la mujer, y a desviar a los hijos de los hombres hacia toda injusticia. Y así Nimrod estableció sus llamadas escuelas de misterios, mientras el conocimiento de los caídos comenzaba a extenderse una vez más por la tierra y la humanidad volvía a cambiar la verdad de Yahweh por una mentira y adoraba y servía a la creación del Creador en lugar de al propio Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y así como el pueblo fue dispersado de Babilonia y sus lenguas fueron diferenciadas unas de otras por mandato de Elohim, también se dispersaron con ellos los conocimientos y costumbres espurios de los caídos, incluso con todos sus rituales repugnantes y blasfemos de aquellos que comen la carne con la sangre y aquellos que beben la sangre de Adán, donde reside la vida de la carne. Incluso prácticas totalmente corruptas y abominables que Yahweh ha prohibido una vez, para siempre y eternamente. Porque Adán fue creado a imagen de YHVH, su Elohim, y la vida de la carne está en la sangre. Sin embargo, continúan con sus costumbres repugnantes y blasfemas hasta el día de hoy, y sus prácticas y ritos se conservan en la práctica por aquellos que adoran a los demonios y se inclinan ante ídolos mudos. Y esta camada de víboras ha dominado a los pueblos de la tierra tanto abiertamente como con gran sigilo. Así son también los caminos de Eil el Ben Sachar, quien juró que nunca se inclinaría ante Adán ni le serviría, sino que, en su odio, juró que mataría a todos los hijos de Adán, para que los hijos de Adán nunca heredaran sus órdenes abandonadas en los cielos y, además, para que los caídos pudieran apoderarse de la herencia de Adán, que no les pertenece, porque la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Y así, los caminos de esta serpiente se arraigaron una vez más en los pueblos de las naciones, incluso a través de esta camada de víboras, incluso los hijos de la serpiente, cuya carne es el polvo de la tierra.
Porque se alimentan de la carne literal de Adán y también de la sangre de los inocentes, y se alimentan y se entrelazan en los estados emocionales de los hombres, al tiempo que se entrelazan por completo en los asuntos de los hombres. En resumen, así que no pueden hacer más que robar, matar y destruir para poder tener la edad de oro que tanto desean, que nunca tendrán, sino un duro juicio. Selah. Sin embargo, incluso en su derrota en Babel, en la tierra de Sinar, estas líneas de sangre recién contaminadas se consagraron a los caídos y juraron lealtad a Eil el Ben-Sachar, con muchos juramentos, incluso en tiempos antiguos en la tierra de Sinar. Así es, se han unido para formar 10 familias, que son 10 reyes que aún no han recibido un reino, pero que recibirán poder, como reyes en una hora con la bestia. Estos tienen una sola mente y darán su poder y autoridad a la bestia, y estas son las mismas familias de antaño, y estas son las familias de la gran serpiente misma, incluso totalmente dedicadas a sus serafines, que no son dioses, sino seres caídos y farsantes que fingen. En consecuencia, Eil el Ben-Sachar tiene muchas familias y cultos, y muchas naciones dedicadas a él en muchas tierras y pueblos. Y esto porque su prole de sacerdotes víboras se oculta entre el pueblo con sus repugnantes y viles prácticas de sacrificio de niños y la democracia de gobierno de las masas que les ha sido dada por los propios Satanás. Por lo tanto, salid de entre ellos y separaos en todas las cosas, pueblo mío. Porque la tierra del béisbol y la tarta de manzana es una tierra de sacrificios de niños y derramamiento de sangre, reservada desde los tiempos en que las tierras de América se secaron por primera vez de las aguas profundas que inundaron violentamente la tierra en el gran diluvio en los días de Noé. Mientras tanto, Eil el Ben-Sachar se centró una vez más en estas tierras que ha contaminado y que reclamarán como propias una vez más. Incluso una tierra que será un páramo en su juicio. Sin embargo, los caídos anclarán su llamada IA completamente dentro de sus fronteras, porque sellarán el asiento de la bestia dentro de estas terribles tierras que no se recuperarán de los juicios que caerán, y el humo de su tormento se elevará para siempre. Y así, los caídos han corrompido de nuevo la genética de la humanidad después del gran diluvio que acabó con el mundo que entonces existía en una inundación repentina y violenta que destruyó toda la vida de la carne en la tierra, excepto 8 almas salvadas, entre las que se encontraban el justo Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos, y los animales limpios y sin mancha que se conservaron vivos en el arca durante los tiempos de su preservación. Y así ha surgido la humanidad, y ha caído, y ha vagado incluso preservada en la ignorancia de su verdadera naturaleza y sus propósitos, que la humanidad fue creada para Adonai YHVH, incluso el gran yo soy, incluso que el hombre se santificara en Cristo Jesús, que también es Yeshua HaMashiach como un templo hecho sin manos humanas. Encuéntrense, sean aptos y apártense para la morada de ese Espíritu Santo de justicia que nace dentro de cada uno de ustedes que han hecho de Jesús el Nazareno su Señor eterno para la vida eterna y la salvación. Y así son los obedientes y fieles, ustedes son el templo del Dios viviente, incluso un templo hecho sin manos humanas y habitado por el Dios Altísimo, incluso en el rostro de Jesucristo, que es su Señor eterno de justicia. Porque es Dios en Cristo en vosotros y vosotros sois el templo santo de Adonai YHVH, y sois el Israel de Dios, un templo santo hecho sin manos humanas por la obra de Cristo Jesús, a quien YHVH, el gran yo soy, ha hecho un espíritu vivificante para siempre, quien también es el sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, Selah. A medida que la guerra de la simiente se ha desarrollado y ha hecho estragos en toda la tierra, arrastrada desde antes del diluvio de Noé, incluso esa guerra sigue causando estragos hasta el día de hoy. Sin embargo, se gana plenamente en Cristo Jesús en la salvación eterna para todos los que me hacen Señor, ya sean judíos o de las naciones. Porque el Cordero de Dios es poderoso para la salvación de todos los que invocan mi poderoso nombre con fe y para todos los que permanecen fieles hasta el final. A medida que la guerra de la semilla se ha desarrollado y ha hecho estragos en toda la tierra por los pecados desobedientes de los hombres que se han unido en alianza con los caídos, durante todo ese tiempo y de muchas maneras surgieron los cultos a la serpiente. Incluso los mismos cultos de la serpiente que hacen que sus propios hijos y descendientes pasen por el fuego del sacrificio a sus dioses abominables, que no son dioses, sino que todos sirven y conducen al mismo Eil el Ben-Sachar, y a estos espíritus incorpóreos de los Nefilim que todos adoran. Incluso estos mismos espíritus nefilim ligados a la tierra desde el diluvio de Noé, que se han comprometido con estos satanáses caídos y sus costumbres serpentinas, pues sus costumbres son las de la serpiente y es a estas serpientes a las que están plenamente comprometidos. Y así, aquellos que se comprometen con estos cultos de serpientes y estos serafines caídos adoptan y manifiestan las formas, los deseos y las naturalezas de los caídos, de los que se declaran hijos de sus nuevos padres adoptivos, mientras se transforman en la vergüenza y mediante medios químicos y rituales ocultistas. Y a medida que se alejan de la imagen de Elohim, su creador, adoptan plenamente la naturaleza del caído Eil el Ben-Sachar en muchos ritos y rituales, y también derramando mucha sangre inocente en sacrificios ceremoniales.
Y todo el tiempo se dedican por completo como templos profanados e invertidos reservados para los caídos, incluso para todos y cada uno de los espíritus malignos, o aves odiosas que son enviadas a habitar estas jaulas dedicadas eternamente para el uso de sus amos, completamente vacías, barridas y adornadas. Y así, Eil el Ben-Sachar y sus sacerdotes serpientes se dividen, se fracturan, guerrean y luchan sigilosamente, alterando finalmente a todos los que acuden a los caídos para aceptarlos como sus dioses. Y si continúan en sus caminos, rechazando al mismo tiempo el arrepentimiento ante Cristo Jesús, que los salvaría por completo, se sacrifican a propósito y de forma rebelde de cualquier justicia potencial, incluso separándose para siempre de la salvación al aceptar una semilla injusta que, una vez colocada dentro de ellos, nunca podrá ser eliminada para siempre. Y así, todos los que se comprometen con Hello Van Sachar de esta manera nunca obtienen el perdón y verdaderamente se convierten en hijos de la desobediencia que son como la cizaña a la que me enfrenté en las personas de sus antepasados cuando les dije claramente a la cara, sois de vuestro padre, el diablo, y haréis los deseos de vuestro padre. Y así, estas serpientes se han arrastrado sobre su vientre entrelazándose sigilosamente entre Adán, mientras buscan esconderse del juicio que les sobreviene tan repentina e inesperadamente ahora, y no escaparán. Y así, esta camada de víboras, esta línea de sangre impía e híbrida, se ha deslizado por toda la tierra con gran engaño, llevando a otros a negar la existencia de esta semilla de la serpiente, incluso mientras se niegan a sí mismos porque han jurado negarlo todo. Sin embargo, esta semilla prospera y se propaga en forma de muchas personas secretas y vinculadas por juramentos. Y en muchas formas ocultas se ha deslizado y se ha establecido sigilosamente en las naciones, y en las naciones que habitan se ocultan deliberadamente entre sus presas. Sin embargo, en los tiempos de Moisés, los refaítas, incluso estos grandes y terribles seres de las tribus de Canaán, contaminaron las tierras prometidas, porque la tierra prometida dada en promesa de alianza a Sem para que su descendencia la habitara fue robada por estas abominaciones malignas, y eran grandes en estatura y grandes y poderosos en el mal, estas abominaciones alteradas. Sin embargo, como está escrito, por orden de YHVH, el gran yo soy, Josué los expulsó de las tierras prometidas, pero no los expulsó por completo. Sin embargo, estas abominaciones en la tierra de Canaán también se establecieron en muchas tierras, y en un momento dado habían establecido para sí mismas una red en toda la tierra que tenía como objetivo crear un imperio que abarcara muchas tierras y continentes. Porque estos pueblos eran pueblos gigantes híbridos que no eran completamente humanos y que tenían la tez clara y el pelo rojizo o rubio, pero eran terribles y de naturaleza corrupta, y sus rituales religiosos eran viles, repugnantes y asesinos, por lo que difundieron sus costumbres corruptas y los nombres de sus supuestos dioses eran muchos. Eran marineros, incluso marineros avanzados que poseían tecnología prohibida de los vigilantes caídos, la guardaban entre ellos con la intención de dominar y destruir a Adán, pero nunca llevaron a cabo sus planes, sino que recibieron un duro juicio. Sin embargo, así está escrito, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo, Moisés, mi siervo, ha muerto, ahora, pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, es decir, a los hijos de Israel. Todo lugar que pisare la planta de tu pie, te lo he dado, como le dije a Moisés. Así es como Yahweh, el gran yo soy, se comprometió en un pacto para que estos seres terribles, incluso estos abominables refaítas, nunca volvieran a dominar y repoblar la tierra con injusticia ni imperio. Sin embargo, formaron los inicios de un imperio y salieron a invertir y profanar a muchos pueblos y tierras mientras buscaban derrotar los pactos de Yahweh, una hazaña que es totalmente imposible de lograr. Así, los pueblos del mar cubrieron las tierras en tiempos antiguos mientras viajaban por los mares en sus avanzadas embarcaciones modulares. Y así traficaron con muchas naciones y muchos pueblos dentro de las tierras de este continente conocido, pero oculto a las masas. Durante todo ese tiempo, estos pueblos del mar explotaron extensamente sus minas de cobre y establecieron muchas ciudades, campamentos y empresas, y dominaron los sistemas fluviales de lo que actualmente se conoce como Babilonia secreta, también llamada Estados Unidos, a la que yo llamo Ameruca. Y se alimentaron y sacrificaron a los niños, las madres y los padres de los indígenas, muchos de los cuales se convirtieron en una ley en sí mismos. Porque vivían pacíficamente según las normas establecidas en la ley de Moisés, para que su conciencia los excusara en ese gran día del juicio y la misericordia y la gracia que alcanzarían, incluso todos los que vivían rectamente desde el corazón de esa manera, pero eran totalmente ignorantes de los caminos de Yahweh, el gran yo soy, en el día en que los secretos de los hombres salieran a la luz con los pensamientos y las intenciones del corazón, Selah. Sin embargo, vuestros educadores jesuitas conocían muy bien la carta fundacional de la Rosa Cruz, incluso sus numerosos manifiestos que se les encomendó llevar a cabo mientras erigían su nueva Atlántida.
Una nación intencionadamente engañosa que está completamente separada de la mesa de las naciones y es una nación fuera del pacto de pueblos esclavizados que son tomados de muchas naciones, con muchas historias falsas dadas en lugar de la verdad. Sin embargo, la verdad eterna permanece para siempre, que todos los que se han dedicado a sabiendas en secreto, o sin saberlo en ignorancia, a este imperio impío que es la Babilonia secreta, incluso estos Estados Unidos de América, a los que yo llamo América como arquetipo de una nación malvada y democrática, incluso la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, incluso propagando sus sistemas de la serpiente impuestos al mundo, ofrecidos en esa copa dorada de fornicación inmunda con la que encanta a las naciones que tiene en sus manos. Entendedlo. Todos los que participan en tales actividades, mientras rechazan a Jesús el Nazareno en favor de Barrabás, su rey, que es Donald John Trump, la bestia de la tierra con la mordedura de la serpiente en la mano, caerán en un juicio repentino, rápido e irrecuperable que está destinado a caer de forma tan repentina e inesperada ahora. Por lo tanto, intercedan por sus seres queridos perdidos para que tal vez se les dé la oportunidad, el honor y la oportunidad de invocar a Jesús hasta el final, si deciden no amar sus vidas hasta el final. Porque la Babilonia secreta, incluso América, está ahora destinada a ser destruida en una hora. Sin embargo, vengo a preparar a mi pueblo que vive en sus fronteras, y también dentro de las naciones que trafican y comercian con esta gran ramera, e incluso a todas las naciones de la tierra y a todos los lugares donde he preparado a mi pueblo, que verdaderamente os dediquéis por completo al arrepentimiento ante Cristo Jesús, que también es Yeshua Masiach, y que os separéis por completo de sus caminos en el habla, en la práctica y en todos vuestros caminos. Porque muchos de los que continúan obstinados e ignorantes, comprometidos con sus caminos belicosos y de ramera, caerán repentina e inesperadamente en juicio cuando esta gran ramera caiga en su doble juicio al sonido de ese poderoso grito, cuando suene el toque completo de las trompetas, incluso tan repentina e inesperadamente ahora. Selah. Por lo tanto, escuchen mis palabras de glorioso anuncio. Escuchen y comprendan mi llamado e invitación. Selah, porque la boda del esposo con su esposa ha llegado, tal como se anunció y se proclamó. Salid de ella, pueblo mío, y obedeced mi advertencia ahora, antes de que caiga el juicio. Mirad, ha llegado el momento. Preparaos, pueblo mío, porque la hora de vuestra boda ha sido anunciada y está aquí, y mi aparición está a punto de suceder de forma tan repentina e inesperada ahora. Fortaleceos bajo mi sangre expiatoria, porque yo soy el Cordero de Dios, con toda humildad y arrepentimiento, y aceptad mi perdón por vuestros pecados, para que yo pueda redimiros por completo y conectaros plenamente con vuestra recompensa. Mirad. Está establecido. El día de vuestra reunión ha llegado, pueblo mío, por lo tanto, preparaos con toda ilusión y sincera expectación, porque, en verdad, sois una generación que nunca saboreará la muerte, tal y como se prometió en la antigüedad. Regocijaos. Por lo tanto, comprendan lo que está a punto de suceder, amados míos, porque su redención está aquí. Para muchos de vosotros, sucederá en un día que no esperáis y en un momento que no anticipáis. Porque muchos de vosotros habéis rechazado mi llamada a prepararos tan repentina e inesperadamente ahora, y en su lugar habéis programado y planeado vuestra propia reunión según las palabras de Hillel Ben Sachar y os habéis centrado en sus palabras en lugar de en vuestro Señor eterno de la justicia. Por lo tanto, comprendan, mis amados, que sin importar el día, la hora o el momento de mi aparición, incluso si adivinan correctamente, se les ordena a HORA que se preparen al borde del camino con sus lámparas llenas de y aceite y sus mechas recortadas exactamente de la manera que les he indicado para que estén listos para su novio que se acerca. Porque yo vengo sin demora, y mi viaje para reunir a mi novia está casi completo en plena victoria. Entonces, ¿por qué os impacientáis, permitiéndoos caer en el orgullo y en muchas tentaciones, cuando en cambio deberíais poner toda vuestra atención en vuestro Señor eterno de la justicia, que viene por vosotros ahora, mis amados? No desmayéis. Entonces sucederá, y de repente ocurrirá en el caos del día. El mundo se oscurecerá justo antes de que el resplandor de mi aparición irrumpa a través de las nubes en toda su gloria radiante, porque no compartiré mi gloria con nadie más. Por lo tanto, la oscuridad total precederá inmediatamente al resplandor de mi venida, así que no temáis las tormentas que se avecinan, ni la tierra que tiembla porque se tambalea como un borracho, empapada en pecado que exige justicia, y cae el juicio. Incluso los juicios justos caerán tan repentinamente cuando los fieles en Cristo sean reunidos ante mí tan repentinamente en las nubes ahora, porque la orden se dará tan rápidamente ahora y no habrá demora. Estad preparados. Por lo tanto, sigo sintonizando mi iglesia, mi cuerpo e incluso mi novia a la frecuencia de esa poderosa trompeta para que todos los fieles en Cristo comprendan ese grito y escuchen el dulce sonido de esa poderosa trompeta.
Y os sentiréis elevados en amorosa paz mientras sois arrastrados instantáneamente a través del firmamento hacia la gran y poderosa sala del trono de YHVH, el gran Yo Soy, donde yo estaré para recibiros. Preparaos para ser presentados ante YHVH, el gran Yo Soy, donde vuestro Señor eterno de la justicia presentará las luces del mundo al Padre de las luces. Todos seréis limpiados completamente de la tierra roja que son vuestros cuerpos, contenidos en vuestras capas de pieles, y seréis recreados instantáneamente como un hombre nuevo modelado a imagen del último Adán, incluso Cristo Jesús, que ha sido convertido en un espíritu vivificante. Todos seréis transformados de repente y para siempre, y os encontraréis completamente revestidos de una naturaleza brillante, de pie en cuerpos maravillosamente hechos y perfectamente sin pecado, que serán para siempre poderosos en capacidad, incorruptibles en naturaleza y poderosos en habilidades santas, según vuestra fidelidad haya sido en llevar a cabo las obras que yo, Cristo Jesús, os he dado para que las cumpláis con fe a vuestro Señor eterno de justicia. Preparaos para estar ante vuestro Señor. Preparaos. Porque el día de vuestra redención está cerca. Vengo a prepararos, amados míos, y os preparo con estas palabras, un anuncio y una invitación a los fieles en Cristo, y también para que conozcáis el profundo mal que está presente en las tierras de la Babilonia secreta, incluso en Ameruca, que ha contaminado al mundo con su fornicación de inmundicia con los reyes de la tierra con todas sus mercancías y su tráfico. Eva, cuyas tierras están ahora destinadas a caer repentinamente en una hora con la bestia que verdaderamente ha venido sobre el mundo con toda ira y juicio justo. Sela. Os ordeno que os separéis completamente de Ameruca, o compartiréis sus juicios y no haya acepción de personas, estad todos advertidos y escuchad y comprendid mis palabras, porque son inflexibles en el juicio justo, pero son vida para los mansos y paz para los humildes penitentes. La hora de vuestra plena redención está sobre vosotros y está muy cerca de vosotros ahora, pueblo mío, que preocuparse y angustiarse por los asuntos de esta tierra es verdaderamente un esfuerzo muy necio, por lo que os ordeno ahora que dejéis de hacerlo con fe y, en cambio, os preparéis, porque vuestra partida ha llegado. Estáis a punto de ser transformados de forma repentina e inesperada. Algunos serán llevados en un día que parecerá como cualquier otro, pensando que hay tiempo. Algunos serán llevados en un día en la tierra que parecerá un día normal, un día que tal vez será como cualquier otro. Tal como están las cosas, algunos dormirán naturalmente, descansando sus cuerpos para ser despertados repentinamente por un grito poderoso y un hermoso toque de trompeta. Sin embargo, para muchos será un día oscuro y tormentoso, porque las tormentas del juicio están ahora completamente preparadas para los desobedientes y, para muchos de ellos, será un día oscuro de caos y agitación política, y la guerra civil estallará en todas las tierras. Será que su cabeza parecerá herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y todo el mundo se maravillará y seguirá a la bestia. Y así, este engañador se levantará en la tierra prometida aparentemente de entre los muertos después de un falso asesinato para poder esconderse y levantarse como un supuesto dios. Y este evento encenderá completamente la guerra desde dentro de la Babilonia secreta, y la guerra desde fuera contra la Babilonia secreta, incluso contra Ameruca, la tierra de la serpiente emplumada, porque son una y la misma y no hay esperanza de perdón para esta gran ramera en su obstinada rebelión, porque ha llegado la hora de su juicio. Y ante su falsa muerte, la bestia del mar se levantará con gran furia. Incluso Barack Hussein Obama, porque la guerra contra los santos tendrá lugar incluso cuando los fieles en Cristo hayan partido a la seguridad de los cielos. Preparaos, mis novias. Porque los fieles en Cristo Jesús serán arrebatados a la seguridad de los cielos, porque mis vírgenes puras y sabias, que son mi novia, se han preparado al borde del camino con vuestras lámparas llenas y vuestras mechas recortadas. Mirad. Veo vuestras luces al acercarme. Mirad. Escuchad mis palabras, mi novia, vuestro novio se acerca. Porque mi llamada y mis anuncios son poderosos y numerosos, y están sintonizados por mi mano para encontrar los ojos, los oídos y los corazones de todos aquellos a quienes envían estas palabras, y resuenan en toda la tierra con autoridad resonante por mi mandato, porque ¿quién puede detener las palabras del Evangelio eterno de mi Nuevo Testamento de justicia? Porque el pequeño libro del Apocalipsis, capítulo 10, va acompañado de muchas señales, milagros y prodigios poderosos y fuertes, que los incrédulos llaman modificación climática, que son realizados por mi mano poderosa a través de estas palabras pronunciadas en la tierra por mi mandato y liberadas en el momento oportuno por mi mensajero y siervo, que ahora son descodificadas, desveladas y reveladas, y dadas en anuncio y mandato para los fieles en Cristo Jesús. Escucha las palabras de tu esposo. Me acerco, escucha mi llamada, mi esposa, el Padre ha dado la orden. Contemplad. Las palabras han sido dadas y anunciadas. Porque los fieles en Cristo, incluso todos aquellos que han sido obedientes a mis órdenes, serán reunidos por el poder de YHVH, incluso el gran Yo Soy, incluso el mismo gran Yo Soy que me resucitó de entre los muertos. Incluso este mismo poder dado en mis manos y nacido poderosamente dentro de ti.
incluso reservado en un anticipo que ahora debe ser pagado en su totalidad porque tus tiempos han llegado. Vengo a redimirte, mi novia, espérame con fe, te amo mucho y te mantendré en las palmas de mis manos, donde ningún ser podrá separarte de mí, así que descansa en mi poder y mi fuerza, e incluso en mi amor y mi castigo, para que pueda presentarte sin mancha, sin arruga, ni nada por el estilo, en la recompensa completa que he preparado para ti y que te espera, preparada en mi mano. Y muchos en la Babilonia secreta que ahora están completamente comprometidos con las mentiras de Barrabás, mientras predican la imagen de un falso mártir en toda idolatría del corazón, que aman y siguen sus buenas palabras y sus discursos justos, que están cautivados y atrapados por su falsa paz, donde imaginan que sus deliciosas y pecaminosas vidas continuarán, donde hoy es como ayer y mañana será igual que hoy, gritarán, aullarán y se lamentarán de que ahora les han quitado su esperanza mientras luchan a muerte contra sus compatriotas, mientras que su ataque sorpresa total está a punto de desatarse por completo, incluso cuando mi restringidor se ha levantado de la tierra, y la Babilonia secreta caerá a una doble porción de juicio en una hora, mientras caen muchas calamidades. El juicio cae. Contemplad cómo se acercan los juicios de la piedra de molino. Escúchenme ahora. Muchas multitudes en América están a punto de caer en el juicio eterno, porque ignoraron la voz de los 7 truenos pensando que era algo insignificante burlarse de la voz de YHVH, el gran yo soy, dada en la cara de Cristo Jesús y enviada en mi mensajero y siervo ahora liberado en la tierra y anunciado por mi pequeño rebaño. Excepto que los pecadores y profanos han confundido las palabras de Cristo Jesús, incluso Yeshua Amasiach, y también la voz de YHVH, el gran yo soy, como un entretenimiento al que sintonizar en pecado y burlarse con gran escarnio. En lugar de arrepentirse inmediatamente, ignoraron las últimas advertencias que muchos de ustedes escucharán jamás de Cristo Jesús y serán llevados al juicio eterno. Porque el león de la tribu de Judá ahora se encuentra en plena autoridad y gran ira, y la tierra está a punto de comprender, en una hora con la bestia, mi ira y la ira del Dios eterno de la justicia, que ha puesto todas las cosas en mi mano, y mi poderosa trompeta está ahora completamente afinada y va a sacudir los cimientos de la tierra cuando los muertos en Cristo resuciten poderosamente, incluso nacidos de un sueño tranquilo, y los fieles en Cristo no precederán a los muertos en Cristo. La trompeta para despertarlos va a sonar. Los fieles en Cristo serán arrebatados tan repentinamente con ellos para encontrarse conmigo en las nubes, mientras ustedes son atraídos poderosamente, en toda paz y amor, a su herencia eterna y a la doble restauración de los siglos reservados para mi fiel esposa y para todos los que se han preparado de tal manera en toda obediencia, amor y humildad. Va a suceder exactamente como digo. Entonces sucederá y de repente atacarán, y aquellos que adoran sus cubos negros se agotarán en la matanza, incluso una matanza provocada a propósito por un gran engaño. Entonces se levantarán de las cenizas. Entonces sucederá, tal y como se ha predicho, que la destrucción repentina caerá sobre la Babilonia secreta, y así será, tal y como se ha declarado y escrito. Sus costas quedarán cubiertas, se partirá por la mitad desde el golfo hasta los lagos, caerá un gran fuego y se lanzarán sus misiles, y mi poderoso ángel arrojará una gran piedra al mar y la mayor ciudad de la Babilonia secreta no escapará, ni la ciudad de los ángeles, porque verdaderamente, sus ciudades pecadoras arderán y serán derribadas. Los ejércitos de la bestia serán liberados y cazarán a todas las personas y sacrificarán a multitudes, y tienen órdenes de eliminar a todos los que no se ajusten a sus propósitos, o que puedan levantarse para luchar contra ellos otro día. Escuchad mis palabras, pueblo mío, incluso todos aquellos a quienes estoy llamando, y comprendan los tiempos en los que viven. Porque el mundo que ahora conocen dejará de existir, y en su lugar quedarán muchos páramos, incluso las cenizas y ruinas de la misteriosa Babilonia, porque la guerra ha llegado. Porque cuando arrebate a mi novia a los cielos, una gran calamidad envolverá a la Babilonia secreta, y ella será destruida en una hora, y en una hora será destruida, y nada puede cambiar su destino, porque Yahweh así lo ha declarado. Y así, esa finalidad llegará por completo cuando reúna a los fieles de mi iglesia conmigo en las nubes y cuando su partida sacuda al mundo entero. Literalmente sacudirá la tierra, y un gran temblor consumirá a la Babilonia secreta, y ella será desgarrada por la mitad cuando mis santos partan. Será completamente quemada con fuego del cielo y caerán sus misiles. Sus faldas serán cubiertas con aguas del este y del oeste. Porque un ángel poderoso tomará una piedra como una gran piedra de molino y la arrojará al mar, diciendo, así, con violencia, será derribada la gran ciudad de Babilonia, y nunca más será hallada. Porque así está escrito y así se hará. Porque grande es su juicio, y el juicio ha comenzado en la casa de Dios, escúchenme y escúchenme bien, y inclinen sus oídos a las palabras de Yeshua Amasiach. Babilonia secreta, todas tus iglesias apóstatas serán destruidas, porque yo he juzgado a todas las que no son mías, incluso a todas las iglesias falsas que dicen grandes mentiras con hipocresía. Oh, Babilonia secreta, tus puentes caerán, tus caminos serán derribados, rotos e intransitables, tus cadenas de suministro ya se están desmoronando y pronto estarán desoladas. No se te entregarán provisiones, porque nadie vendrá en tu ayuda, y estarás sola en tu hora de desolación, oh, gran ramera.
No tendrás felicidad, y los que sobrevivan se encontrarán luchando solo para beber un sorbo de agua. El hambre se apoderará de la tierra. Y una gran pestilencia se apoderará de ti, e incluso los animales atacarán, porque los tiempos han llegado. Los ejércitos rojos que vuestro gobierno traidor permitió entrar en vuestras fronteras matarán a todos los hombres, mujeres y niños que no se ajusten a sus propósitos. Porque matarán y esclavizarán a todos los que encuentren, son los ejércitos de la bestia que han sido reunidos de los 4 rincones de la tierra para este propósito, y la bestia oculta y el falso profeta oculto los han reunido. No tienen compasión, ni misericordia, ni gracia, ni remordimiento, y odian profundamente a los habitantes de la misteriosa Babilonia por los terribles pecados que vuestros líderes han cometido en sus tierras. Cuando se produzca la reunión, se retirará el restringidor y una gran destrucción se apoderará de la tierra, de forma repentina y en un instante. Porque cuando se retire el restringidor, no quedará nada que impida el mal en el mundo y las lujurias y pasiones malignas de la humanidad. Una gran guerra estallará en toda la tierra, y los hermanos se levantarán una vez más para matar a sus hermanos, y grande será su destrucción. Muchas naciones caerán como la misteriosa Babilonia, incluso esa gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, quedará desolada en una hora. Esa gran ciudad, incluso esa nación de muchos Estados Unidos, será completamente destruida, porque se ha ganado una doble porción de juicio, y es digna de ello. Un gran fuego se apoderará de sus ciudades cuando caigan sus misiles. Se producirá un gran temblor, y esa nación se dividirá por la mitad. Sus costas se inundarán enormemente, y nunca volverá a levantarse, porque grandes son sus pecados y grande es su juicio. Babilonia secreta. Mirad. Estáis completamente rodeados por las naves de vuestros enemigos, habéis permitido que millones y millones de ejércitos rojos, incluso el ejército de la bestia, se infiltren en vuestras tierras. Les habéis permitido cometer actos de sabotaje, han destruido vuestras cadenas de suministro, han destruido vuestros suministros de alimentos, han destruido vuestra economía, han creado campamentos para seleccionar, torturar y ejecutar a cualquiera que no se ajuste a sus propósitos. Y de repente caerá el fuego. De repente, las aguas cubrirán tus faldas que están por encima de tu cintura, oh gran ramera, de repente, una violenta sacudida vendrá sobre ti y te desgarrará. De repente se dará la orden y millones invadirán la tierra para matar a todos y cada uno de los seres humanos vivos que no se ajusten a sus propósitos. No tendrán piedad, no tendrán remordimientos, no se les podrá suplicar, no tendrán compasión, sino que servirán a Satanás y cumplirán los propósitos que se les han encomendado, pues cumplirán la ira de Dios sobre la misteriosa Babilonia y nunca más volverá a levantarse. Comprended mi ira, porque una hora con la bestia está sobre vosotros, oh gran ramera, incluso esa gran y engañosa nación, continente y tierra que se ha transformado sigilosamente de la tierra de la serpiente emplumada a esa gran ramera que se sienta sobre muchas aguas y que será derribada para siempre, de forma tan repentina e inesperada, ahora, por mi orden, que ha sido concedida por el mismo Yahvé, porque yo siempre hago la voluntad de aquel que me ha enviado, pues yo soy Cristo Jesús, vuestro eterno Señor de la justicia. Por lo tanto, preparaos y comprendan que en pocos días, y lo digo en sentido figurado porque este evento puede ocurrir literalmente en cualquier momento, y, en verdad, en pocas horas, todos seréis reunidos en los cielos de los cielos, pues ha sido anunciado y proclamado por mis siervos los profetas, incluso todos aquellos que son fieles a las palabras de su Señor de señores y Rey de reyes, incluso todos aquellos que hablan al unísono con el Evangelio eterno. Aunque muchos de mis profetas rechazan las palabras de su Señor eterno, porque en su lugar eligen atarse a las mentiras de sus teólogos mentirosos que cubrieron sus mentes y corazones con brujería y mentiras basadas en los jesuitas, incluso declarando tontamente que no se darán más escrituras a la tierra, incluso una mentira que es repudiada por completo por este pequeño libro abierto que he abierto en las manos de mis siervos, incluso ese pequeño libro abierto del capítulo 10 del Apocalipsis, que contiene las declaraciones de los 7 truenos, así como parte del Evangelio eterno, donde el resto está destinado a ser entregado a Jacob por las manos de mis 2 testigos, que también son mis 2 candelabros. Y así será borrada de la tierra esta raza de víboras, y así cesará América eternamente y para siempre. Y así serán borrados de la tierra eternamente y para siempre los caminos de la serpiente durante la tribulación de Jacob. Yo soy Cristo Jesús, y he enviado estas palabras por medio de mi mensajero y siervo, y por medio de mi mensajero y siervo han sido enviadas estas palabras. Y por una verdad eterna, estas palabras están sintonizadas para encontrar los ojos, los oídos y los corazones de todos aquellos a quienes envían estas palabras. Y estas palabras, aunque no forman parte del Evangelio eterno, serán preservadas en el testimonio dado por el Espíritu de profecía a mi poderoso mensajero, para ser liberadas por mi mandato, incluso el mandato de Cristo Jesús, porque es por mi poder, voluntad y fuerza que estas palabras son dadas a la tierra por primera vez y en estos tiempos de revelación.
Incluso palabras que son verdaderas e incorruptibles, que son dadas sobrenaturalmente en espíritu y no por las facultades intelectuales de mi mensajero y siervo, que han sido recreados y restaurados en justicia para mis propósitos eternos, por orden de Yahweh, el gran yo soy, que ha dado a mi mensajero y siervo un lugar a mi izquierda en el reino venidero, pues aquellos que se sientan a mi derecha y a mi izquierda son dados y preparados por Yahweh mismo, para que no haya recelos entre los redimidos y para que, en verdad, no haya acepción de personas entre la casa de Yahweh. Así es porque yo, Cristo Jesús, lo declaro con plena autoridad por estas palabras que son dadas para revelar. ¿Y quién eres tú, oh hombre, para levantar tu voz y levantar tu talón contra mi mensajero y siervo, que viene con plena autoridad y revestido de gran poder y autoridad y con un mensaje celestial, incluso prometido desde antiguo en el capítulo 10 del Apocalipsis? ¿Quién eres tú, oh hombre, para decir, validar o declarar los métodos y propósitos comunicativos del gran yo soy, dados en la cara de Jesucristo? ¿Quién eres tú, oh hombre, para rechazar mis palabras dadas en mi mensajero y siervo, por quien han sido enviadas mis santas, poderosas y eternas palabras? Oh, hombre, has malinterpretado a tu Creador, pensando que es algo insignificante discutir con YHVH, el gran yo soy. Habéis cometido la insensatez de creer que la humanidad puede ignorar las palabras de su Creador cuando éstas se pronuncian en juicio declarativo antes de que caiga la calamidad, incluso la calamidad que sellará a los desobedientes y a los de corazón duro en el juicio eterno. Porque es un privilegio y un honor concedido a aquellos que invocarán el nombre de Jesús hasta el final, y no un honor reservado a los desobedientes obstinados y voluntariosos que serán juzgados de forma tan repentina e inesperada ahora, porque los juicios de Yahweh, el gran yo soy, están dirigidos y medidos con perfecto detalle a cada uno de los seres que caen bajo tales juicios. Y estos juicios caerán precisamente de acuerdo con sus obras, por lo que debes temblar grandemente, oh hombre, quienquiera que seas y donde quiera que estés, que levantes tu talón de tal manera. Yo soy Cristo Jesús, el que viene en las nubes, tal como se prometió en mis escritos sagrados, tal como se registra en las Escrituras. Yo soy Jesús el Cristo, el que sostiene esa poderosa trompeta en la mano, y en ese preciso momento un poderoso grito y un estruendo musical cuya poderosa voz reunirá a los fieles en Cristo. Yo soy vuestro esposo, amores míos, y me acerco a mi novia porque el Padre me ha dado la orden de ir a reunir a mi hermosa y fiel novia, y a nuestros invitados. Vengo por vosotros, amores míos, y reuniré a todos los fieles en Cristo en ese momento exacto y perfecto dado, elegido y decidido por Yahweh, el gran yo soy, cuyo plan de salvación sigo obedientemente y administro con toda autoridad, porque soy uno en unidad y propósito con el gran yo soy, y tengo mi propia voluntad que aún podría seguir. Sin embargo, también soy aquel que siempre hace la voluntad de mi Padre con toda obediencia justa, porque soy ese Hijo del Hombre. Y así es. Preparaos, mi novia, y también todos vosotros, fieles. Porque no tenéis tiempo, y ya estáis separados de aquellos que permanecerán en el fuego del refinador, y especialmente de aquellos que caerán bajo este doble juicio que se avecina, que caerá pesadamente y eternamente sobre Ameruca, incluso sobre la tierra de la serpiente emplumada, incluso sobre esa gran ramera que se sienta sobre muchas aguas. Porque esta tierra será completamente purificada en un juicio ardiente de todo lo que Eil el Ben Sachar ha hecho para contaminar y profanar, y verdaderamente, todos sus caminos injustos y toda esa camada de víboras que lo siguen serán eliminados de la tierra en un juicio ardiente para siempre. Por lo tanto, prepárense y estén listos. No tenéis tiempo. Os he ordenado que os escondáis, pueblo mío. No es que debáis esconderos de 3 días de oscuridad imaginarios que no ocurrirán y que son una fábula jesuita inventada para contradecir las palabras, nadie sabe el día ni la hora, porque para que ocurran 3 días antes de un día y una hora desconocidos, ese tiempo se identificaría entonces por el comienzo de los 3 días. Incluso una falsedad y una fábula tonta que no ocurrirá. Por lo tanto, preparaos y estad listos, amados míos, porque voy a venir a por vosotros. Y no los dejaré al juicio de los pecadores, y todos ustedes se encontrarán de repente en la sala del trono de YHVH, donde las huestes del cielo esperan su presencia con mucha gloria, recompensa, alegría y vida eterna dada plenamente por Adonai YHVH, en la presencia de Jesucristo, directamente en sus cuerpos eternos de gloria, en los que están a punto de estar completamente redimidos. ¿Estáis preparados, amores míos? Porque en mi mano tengo una trompeta pulida, una trompeta gloriosa, una trompeta especial. Una trompeta preparada para los oídos de los fieles, pulida, pura y limpia. Incluso una trompeta sintonizada a la frecuencia que solo pueden entender los fieles en Cristo, incluso todos aquellos a los que he sintonizado para escuchar y recibir sus frecuencias que alteran la vida y que los cambiarán a todos tan repentinamente y de manera inesperada ahora. Y todos ustedes serán cambiados para siempre, nunca se corromperán ni se alterarán de esta asombrosa perfección con la que los recrearé a todos tan poderosamente y finalmente ahora. Y os maravillaréis eternamente y para siempre ante la poderosa nueva creación en la que todos seréis hechos con gran poder santo, justo y creativo para siempre. Amén, que así se haga en ese momento perfecto de la orden prometida. Firmado.
Yeshua HaMashiach, incluso Jesús el Cristo, dado para aquellos a quienes amo plenamente y que también me aman plenamente. A los fieles en Cristo, preparaos y estad listos para ser reunidos, vuestro esposo se acerca. 24 de septiembre de 2025. Escuchad, escuchad la palabra de Yeshua HaMashiach e inclinad vuestros corazones en obediencia al sonido de mis palabras. Y así es, que muchos de mi pueblo se han vuelto a la derecha y muchos más se han vuelto a la izquierda, incluso alejándose de Cristo Jesús, su Señor, incluso cuando yo vengo a reuniros a mí, si permanecéis fieles a mi voz en toda obediencia a mis palabras. Porque, en verdad, yo soy vuestro verdadero Señor, Rey, sumo sacerdote y Mesías. Sí, os estoy llamando a todos a mis amorosos brazos para reuniros conmigo de forma tan repentina e inesperada ahora, incluso a todos aquellos que esperan obedientemente con plena fe, y especialmente a todos aquellos que han caído en este engaño intencionado por Eil el Ben Sachar para engañar los corazones de los sencillos y aplastar vuestras justas expectativas de redención justa y completa, incluso vuestra redención plena que sobrevendrá a los fieles en Cristo, de forma tan repentina e inesperada. Ahora. Incluso las palabras mentirosas dadas falsamente por los falsos profetas que quejan fechas, incluso hablando falsamente en el nombre de Jesucristo, incluso afirmando que hablan en mi nombre. Sin embargo, ellos no hablan mis palabras, ni producen mi fruto, ni me conocen, y yo diré a todos los que afirman falsamente tales cosas en ese gran día, apartaos de mí, obreros de iniquidad, nunca os conocí. Y así es, que muchos de los fieles en Cristo, que son mi iglesia, mi cuerpo, e incluso mi novia, ahora se sientan tristes y decepcionados, aunque su esposo se acerca tal como fue anunciado, declarado y prometido. Sin embargo, muchos de vosotros ahora os sentáis en silencio, como si la gran reunión de los fieles en Cristo pudiera ser suspendida, o incluso cancelada por Eil el Ben Sachar, porque en verdad, es el quien falsamente programó la partida de los fieles en Cristo, y muchos de mis fieles se creyeron sus palabras mentirosas con avidez, como si estas palabras mentirosas fueran del mismo Cristo Jesús. Escuchad mis palabras, mi iglesia, mi cuerpo e incluso mi novia. ¿No conocéis mi voz? No. ¿Reconocéis mis palabras? Porque ni siquiera una yod, ni una espina de una yod pasará hasta que todas las cosas se cumplan exactamente como está escrito y prometido. Sin embargo, así es, que muchos de vosotros ahora estáis sentados abatidos y con el corazón roto por vuestra desobediencia, incluso de tal manera que ahora estáis sentados abatidos, sometidos a las palabras de burlones y escarnecedores, cuyo juicio los alcanzará tan repentina e inesperadamente ahora, y muchos de ellos caerán en el juicio eterno, y nunca se les concederá el honor de invocar el nombre de Jesús hasta su fin, porque la salvación a través del martirio es un privilegio y un honor concedido a aquellos que son herederos de la vida eterna y que obtendrán una gran recompensa por su postura, y yo los recibiré para mí eternamente y para siempre en mi amor por ellos, y sin embargo es mi fiel esposa la que será admirada por todos en ese día. Por lo tanto, manteneos firmes, mi esposa, y saladaos con mis palabras, incluso con las palabras del Evangelio eterno que he dado a la tierra para prepararos, amores míos, por lo tanto, atadlas. Palabras del testimonio de mi mensajero y siervo firmemente a vuestros corazones, sabiendo que estas palabras puras son dadas directamente por Yahweh en la cara de Cristo Jesús, y yo las libero en el entendimiento a mi orden, ya que las revelo perfecta y exactamente en el corazón de mi mensajero, incluso desde donde las he sembrado, incluso preservadas parece liberadas a mi orden, y verdaderamente mis palabras son dadas con toda verdad y exactitud. Selah. En verdad, tal como es, Eil el Ben Sachar, con gran odio, busca activamente derribar la fe de todos aquellos cuya fe puede ser derribada por sus palabras mentirosas y engaños astutos, incluso todos aquellos cuya fe no está completamente sobre esa verdadera roca de fundamento, que es Cristo Jesús, sino más bien enfocada en la desobediencia a las palabras mentirosas de hombres pecadores, que ni conocen a Cristo Jesús ni me sirven en lo más mínimo, sino más bien al mentiroso Eil el Ben Sachar. Y por sus palabras mentirosas y frutos de injusticia los conoceréis, pero muchos de mis fieles todavía tienen oídos que hormiguan, con los que desean que se les halle con palabras mentirosas y falsamente tranquilizadoras, incluso palabras mentirosas que Cristo Jesús no envió ni respaldó, y yo tampoco enviaré jamás ni una sola palabra mentirosa que contradiga mis sagradas escrituras, ni diré jamás una sola palabra contraria a las escrituras establecidas que he dado, porque en verdad, yo soy la palabra de YHVH, el gran yo soy hecho carne, y he sido hecho un espíritu que da vida, y nunca me contradiré en lo más mínimo, aunque ellos mientan. Por lo tanto, os ordeno con toda autoridad que guardéis mis palabras firmemente en vuestros corazones con un compromiso recién salado para recuperaros de vuestra infidelidad, para que todos los que creyeron en estas palabras mentirosas puedan arrepentirse y confesármelas, para que yo pueda limpiarlos completamente con mi sangre expiatoria y puedan estar completamente preparados para mi aparición, que se avecina tan repentina e inesperadamente ahora, incluso mientras el resto del mundo se aleja de Cristo Jesús, quien los salvaría por completo.
incluso mientras se retiran con pleno compromiso a la imagen de un falso mártir diseñado y dado para marcar a aquellos que alcanzarán la salvación por el fuego refinador, porque este es el comienzo de la guerra contra los santos que está a punto de ser liberada por completo para la salvación de los desobedientes que aún están esclavizados por el pecado, para que la carne caiga en destrucción, para que verdaderamente el espíritu sea salvo. Selah. En verdad, yo soy Cristo Jesús, incluso Yeshua HaMashiach, y vengo a aliviar las heridas de los desobedientes entre mis fieles, incluso de todos aquellos que se han apartado de mis palabras del Evangelio eterno, incluso de las palabras dadas por mis apóstoles y profetas al comienzo de esta era de gracia, incluso de las palabras verdaderas que revelaron mis misterios en sus tiempos de revelación, incluso de las palabras que son tan verdaderas hoy como cuando las di por primera vez a los oídos de los presentes, pero especialmente a mis discípulos, de quienes surgieron mis apóstoles. Prestad atención, velad y orad, porque no sabéis cuándo llegará el momento. Sin embargo, muchos de vosotros permitís palabras falsas que contradicen mis verdaderas palabras de promesa, incluso palabras diseñadas para derribar vuestra fe creando falsas expectativas sobre una fecha que yo no he dado, expectativas que luego son aplastadas a propósito para ahogaros en expectativas incumplidas por aquellos que os perturban, incluso todos aquellos que se acercan a vosotros con gran deshonestidad dando mentiras que son contrarias a las Escrituras, incluso palabras mentirosas dadas por aquellos que hablan en contra de mis palabras, incluso aquellos que profetizan falsamente en mi nombre. Sin embargo, muchos en mi iglesia, mi cuerpo e incluso mi novia siguen permitiendo que estos falsos pastores derriben sus expectativas de que su esposo se acerca en un día que ellos mismos deciden. Incluso una falsa profecía contraria a lo que ya ha sido anunciado por YHWH, el gran yo soy, y también incluso por Cristo Jesús por mandato de Adonai YHWH, porque yo siempre hago la voluntad de aquel que me envió. Porque yo soy el Verbo hecho carne que verdaderamente habita entre vosotros e incluso en vosotros por ese Espíritu Santo de filiación, que verdaderamente llena por completo las luces del mundo que están revestidas del poder de lo alto. Aún así, muchos de vosotros elegís voluntariamente sentaros en la oscuridad, ignorando incluso las mismas palabras que extinguirían los dardos ardientes de los malvados que muchos de vosotros preferís tontamente. En verdad, yo soy aquel que se sienta con el abanico en la mano, avivando incluso las llamas de la purificación, para que, en verdad, todos vosotros estéis preparados para la aparición de vuestro Señor, porque yo vengo a por vosotros, amores míos, ¿y quién puede detenerme? Lo pregunté, y lo vuelvo a preguntar, yo digo ¿quién? Sin embargo, así es. Que mi novia ahora se sienta sombría y desconcertada, incluso atrapada en las palabras de aquellos que espían y murmuran. Y así os ordeno que rechacéis estas palabras falsas, incluso a todos aquellos que ponen su fe y su confianza en falsos magos que espían y murmuran y que hablan en contra de mis palabras de vida, porque lo he dicho claramente en las Escrituras, y las Escrituras no pueden ser quebrantadas, que ningún hombre en la tierra conoce el día, la hora ni el momento de la gran reunión de los fieles a Cristo que está a punto de ocurrir de forma tan repentina e inesperada ahora. Y os he ordenado a todos que mantengáis vuestros corazones expectantes y vuestras mentes totalmente centradas en vuestro Señor eterno de la justicia, que sin duda se acerca a vosotros, mis amados. Incluso a todas mis vírgenes prudentes que habéis recortado vuestras mechas y llenado vuestras lámparas con el aceite puro de mi espíritu, para que verdaderamente estéis preparados para la aparición de vuestro esposo y para que estéis totalmente preparados y esperando, listos y completos con nuestros invitados. Incluso todos los que han sido llamados, elegidos e invitados a esa gran boda del esposo con su novia, incluso ese mismo día que se acerca a todos vosotros de forma tan repentina e inesperada ahora. Entonces, ¿por qué mi novia se sienta sombría y triste, como si su novio la hubiera abandonado y la hubiera dejado al margen, rechazada, abandonada y con el corazón roto en sus expectativas? No, mis fieles, estas cosas no son para vosotros, sino que serán dadas en juicio a los infieles y a todos aquellos que rechacen la invitación de su Señor eterno de la justicia para prepararse según mis mandamientos, en toda amorosa obediencia a la voz y las instrucciones de su Señor. Por lo tanto, vengo a recordarles una vez más estas palabras dadas en tiempos antiguos a los hijos de la promesa, incluso a Israel según la carne en los tiempos de su revelación, e incluso palabras que permanecen hasta el día de hoy, mis amados. Por lo tanto, escuchen las palabras de su Señor y reciban mi instrucción con toda mansedumbre, humildad de corazón y disposición de mente. Escuchad y obedeced, y si pensáis en vuestro corazón, ¿cómo sabremos la palabra que el Señor no ha dicho? Cuando un profeta habla en nombre del Señor, si la cosa no se cumple ni sucede, esa es la cosa que el Señor no ha dicho, sino que el profeta la ha dicho presuntuosamente, por lo tanto, no temáis de él. Sin embargo, muchos de vosotros habéis olvidado estas palabras que se dan como límites y salvaguardias contra los lobos voraces, cuyo juicio seguramente no tarda en llegar.
Por lo tanto, comparen diligentemente las palabras de cualquiera que afirme hablar en nombre de Cristo Jesús, que también es Yeshua HaMashiach, con mis palabras establecidas, dadas y protegidas en las Escrituras sagradas. Incluso las palabras sagradas dadas en tiempos antiguos por Adonai YHVH, el gran Yo Soy, e incluso las palabras sagradas dadas en los tiempos actuales por Adonai YHVH y Cristo Jesús, que también es Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, amados míos, escuchen las palabras de su eterno Señor de la justicia, incluso las palabras dadas por mis manos mientras las revelo en el corazón de mi poderoso mensajero y siervo, y por mis manos y mi voluntad. Estas palabras son reveladas en el entendimiento del corazón de mi poderoso mensajero y siervo, donde yo, Cristo Jesús, doy estas palabras de consuelo, incluso palabras tranquilizadoras para consolar a los fieles en Cristo, incluso a mis vírgenes sabias que se han preparado. Mediante estas palabras que se han dado para ser liberadas en la tierra para los fieles en Cristo en toda obediencia, incluso para que todos vosotros estéis listos y preparados y esperando al borde del camino con vuestras lámparas llenas y vuestras mechas recortadas, incluso todos vosotros que habéis tomado mi fuego y encendido vuestras lámparas en justa obediencia a mis palabras, porque yo me acerco a vosotros, mis amados. Y así es, el esposo se acerca a su esposa y la tierra tan repentinamente ahora será envuelta en una oscuridad total, porque no compartiré mi gloria con otro, y mientras la negrura de la oscuridad cubre la tierra, la gloria y el resplandor de mi aparición iluminarán la tierra, así como el relámpago sale del este y va hacia el oeste, y tan repentina e inesperadamente ahora mi iglesia, mi cuerpo, e incluso mi novia se encontrarán de pie en el cielo de los cielos, incluso de pie en la sala del trono de YHVH, el gran Yo Soy, incluso un momento de tiempo que Adonai YHVH ha esperado desde eternidades pasadas, incluso un tiempo tan lejano que no podéis comprender en este momento. Y todos vosotros habéis estado ocultos en su poderoso y maravilloso corazón de ame y luz, incluso donde os mantuvo protegidos en su mayor misterio, incluso el gran misterio de Yahweh, el gran Yo Soy, y verdaderamente, verdaderamente, los cielos están preparados y ya se regocijan por vuestra llegada tan repentina ahora, incluso antes de que hayáis llegado. ¿Por qué? Incluso los santos ángeles y las magníficas criaturas de los cielos esperan con entusiasmo vuestra aparición y presencia, amores míos. Por lo tanto, descansad vuestras mentes y corazones plenamente en mi amor por vosotros, hijos míos, y no permitáis que las palabras falsas de los falsos profetas que espían y murmuran y que fijan fechas para mi boda Galilea derriben vuestra fe, ni os entristezcan el corazón como si yo fuera a rechazar a mi amada novia, que se ha preparado con amorosa obediencia a la voz de su esposo. Y así os ordeno, amores míos, que concentréis todo vuestro corazón, alma, mente y fuerzas en las palabras de vuestro eterno Señor de justicia, incluso en mis santas palabras de las Escrituras que he revelado en ese pequeño libro abierto que he puesto en manos de mi mensajero y mis siervos, porque el pequeño libro del Apocalipsis, capítulo 10, contiene las declaraciones de los 7 truenos, así como parte del Evangelio eterno, y estas son palabras que se dan para guiar a mi pueblo a través de las cosechas de la tribulación de Jacob, incluso la 70ª semana de Daniel. Incluso palabras que han sido selladas y mantenidas en secreto por orden de YHVH, el gran Yo Soy, porque en verdad, las declaraciones y la voz de los 7 truenos hablan, y estos 7 truenos son la activación del libro del Apocalipsis, incluso la 70ª semana de Daniel, que dará como resultado la destrucción total y absoluta del reino de Eil el Ben Sachar para siempre, y la tierra será gobernada con justicia, incluso una justicia en la que nada malo entrará en mi reino milenario, así que descansad en la gran esperanza de estas palabras de esperanza y promesa eterna, mis amados. Yo soy Cristo Jesús, y vengo a traer estas palabras de castigo, reprensión y amor a los obedientes y a los desobedientes para que, verdaderamente, no caigan al lado desobediente de mi espada del Espíritu, para que sean considerados dignos de ser reunidos con los fieles tan repentina e inesperadamente ahora. Porque incluso en estos últimos minutos antes de que resuene ese poderoso grito, y antes de que suene tan poderosa e inesperadamente ahora ese poderoso toque de trompeta, yo sigo sacudiendo y causando un gran temblor sobre mi pueblo, incluso para que yo, pueda sacudir a los infieles para que se vuelvan fieles en la obediencia justa, o caigan en el fuego refinador en su desobediencia, incluso justo antes de que ese momento de Cairo se cruce con el tiempo cronológico que está a punto de sobrepasarlos a todos tan repentina e inesperadamente ahora. Aun cuando el mundo llora a su falso salvador, incluso a un falso mártir que yo no envié, sino que fue proporcionado por Barrabás, y sin embargo, muchos ahora siguen a este falso mártir, incluso desviados de la voz de Cristo Jesús, que también es Yeshua HaMashiach, Selah. Y así es como preparo a aquellos que serán entregados por completo al fuego refinador, incluso a todos aquellos a quienes se les dará la oportunidad de invocar el nombre de Jesucristo hasta su fin, porque todos los que aman sus vidas hasta el final de esta manera encontrarán la salvación eterna que, verdaderamente, no se compara con el sufrimiento que soportarán por mi nombre. Preparaos, mi iglesia, mi cuerpo e incluso mi novia,
preparaos y estad listos según mis santas palabras y escritos del Evangelio eterno y esperadme, amores míos, porque voy a venir por vosotros y no quedaréis decepcionados en vuestras expectativas. Por lo tanto, recibid mi reprensión y mi castigo y sed obedientes a mis palabras y advertencias, porque voy a venir a por vosotros, amores míos, y nunca dejaré a los fieles en Cristo al fuego purificador, ni al juicio de los pecadores, que no es para vosotros. Preparaos, amores míos, con toda obediencia y expectación, y sumergíos en las palabras del Evangelio eterno, y guardadlas en vuestras mentes y corazones, y comprendan el tesoro de las Escrituras que he dado a la tierra para manteneros en estos tiempos de revelación, incluso una revelación que comencé con las muchas trompetas preparadas en mi pequeño rebaño que han sonado fielmente, incluso aquellas trompetas que prepararon el camino para mi mensajero y siervo, que es un vaso elegido para su Señor eterno, incluso Cristo Jesús, que también es Yeshua HaMashiach, incluso donde revelo mis palabras en mi vaso apartado que está de acuerdo y totalmente comprometido con los propósitos para los que lo he comisionado, y es por mi mandato y poder que sus dedos encuentran las teclas incluso para revelar estas palabras santas que le he dado para liberarlas en la tierra por primera vez, incluso palabras que están sintonizadas para encontrar los ojos, los oídos y los corazones de todos aquellos a quienes son enviadas, Selah. Por lo tanto, escuchen el sonido de mi voz en este santo anuncio que se da para atraer a los fieles a mi mandato, y para sintonizarlos a todos en obediencia al sonido de esa trompeta, para que puedan ser reunidos conmigo a mi mandato. Mirad. Yo firmo este anuncio y esta carta por medio de la mano de mi mensajero y siervo, pero firmada con mi propio nombre, con todo amor y autoridad. Yeshua HaMashiach, el Señor eterno de la justicia.